Hola amigos y bienvenidos al club de lectura de lo de los libros. Hoy tenemos un libro muy especial que es El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov. Vamos a hablar de, bueno, pues del libro en sí, del autor, de los personajes y en fin, si todavía no habéis leído el libro, yo recomendaría que pararais aquí, ¿no? Porque vamos a destripar de todo el libro y si no, pues para adelante. Vamos a empezar ya sin más dilación, sin más preámbulo y sin más demora. Así que empecemos. Hoy hablaremos de esta novela, Mikhail Bulgakov, El Maestro y Margarita. Seguramente muchos ya la habéis leído y aprovechando el club de lectura que tenemos los tres miembros de este podcast, pues hablaremos hoy de esta novela, qué nos ha parecido, de qué trata, qué personajes hay, el contexto de la novela que es súper interesante, un poco la vida del autor y sobre todo qué nos ha parecido la novela y qué nota le ponemos. La novela, para resumirla para quien no la ha leído, básicamente se ambienta en los años 30, donde un extranjero que se llama Golan, que no es más ni menos que el diablo, viene a Moscú y empieza a crear caos y situaciones cómicas muy curiosas con él y sus seguidores, bueno, su Su séquito, séquito. en el que crea una serie de situaciones oníricas, satíricas, entre el humor y a veces un poco el terror que se entremezclan con una serie de personajes muy importantes, que son por un lado Maestro, que es un escritor, digamos, que está en un manicomio, que lleva mucho tiempo intentando escribir la vida de Poncio Pilatos y de Jesucristo, pero que no se la han dejado publicar, su amante Margarita y otra serie de personajes que se ven afectados poco a poco con la presencia del diablo en Moscú. Todo esto, irónicamente, es muy gracioso porque la gracia es que el diablo aparece en una ciudad en la que en ese momento la mayoría de los personajes ni creen en Dios, ni creen en el diablo, ni mucho menos aceptan la existencia de Jesucristo. La novela tiene tres partes súper muy marcadas, que sería la historia de Wolan y su séquito y todo lo que ocurre en Moscú, la historia del maestro y su amante Margarita y cómo, digamos, evoluciona a partir de la presencia del diablo en la ciudad, y por último, un poco la novela dentro de la novela, que es la vida y estos manuscritos de Poncio Pilato de cómo se encuentra y conoce a Jesucristo. La verdad es que se entrelazan de una forma muy curiosa y creo que es un gran arte de cómo lo hace y cómo va saltando incluso el registro y el tono. Y, y bueno, luego hablaremos más del impacto que tuvo esta novela en su momento, en su publicación y en su posterior. No sé si queréis añadir algo más que... Pues, bueno, yo diría que toda la novela permea una crítica bastante, no, o sea, no disimulada, una crítica feroz al estalinismo, ¿vale? Lo que pasa es que no podía ser muy explícito. La novela se publica, o sea, la novela se escribe en los años 30, los años duros, digamos, y el tipo se muere en el 40. La mujer, no sé cómo se llama, la Bulgakova, no sé cómo se llama de nombre de pila, Bulgakova. lo, Bulgakova, sí, ¿no? O sea, No lo sé. no funciona así el apellido. Sergeyevna Bulgakova. Ah, sí, ¡Toma! correcto. Correcto, correcto. Punto para Xavi, punto para Xavi. Pero, no sé. La tipa lo mantiene pues, diciendo esto igual no se puede publicar, pero igual en el futuro sí. Y al final lo consigue publicar en los 60, primero parcialmente y luego ya totalmente. Porque era muy bestia. De hecho, igual lo contamos luego en las anécdotas, pero a Stalin le gustaba Bulgakov y poco por eso fue porque no lo fusilaron. Porque tampoco le dejaron hacer muchas cosas, pero bueno. Digamos que el tipo, al final Stalin le dio un trabajito, no sé dónde era. Un teatro. En el Teatro Nacional de Moscú, Teatro, de para hecho. que ahí te quedas, no te vas a morir de hambre, pero tampoco tampoco vas a ser el gran maestro que tú piensas que vas a ser, que no le dejó irse de, de la No, no. Rusia, de la Unión Soviética. Sí, mira, hablamos un poco del autor y así luego lo introduzco un poco. Entonces, ¿quién es Bulgakov? Se llama Mikhail Afanasievich Bulgakov. Si hay algún ruso que está escuchando esto, no nos mate. Y Aquí lo tenéis. nació, Fumando un cigarrito. exacto. Nació en 1891 en lo que sería la actual Ucrania, pero formando parte del Imperio Ruso. Aunque es verdad que sus inicios estudió medicina, se dedicó a la medicina. De hecho, o sea, digamos que fue como médico de militar, tanto en la Primera Guerra Mundial como después en la Guerra Civil Rusa. Curiosamente, en el bando de la Guardia Blanca, que serían Bueno, los contrarios a los curioso, bolcheviques. curioso, viendo cómo se Bueno, desarrolló curioso luego no, todo, tampoco, ¿eh? tampoco, sí, sí. Al final era hijo de burgueses, estudió una carrera, hizo la Sí, pero medicina y la trabajó de... infancia de Bulgakov es curiosa porque él venía de abuelos y padres sacerdotes.
Y él se crió en un entorno muy religioso cuando es pequeño. El padre muere cuando él es chaval. Y su madre, que era una mujer muy autónoma, muy hecha para adelante, según lo que he leído, se vuelve a casar con un médico. Y a raíz de casarse con un médico, él como confronta los dos mundos. Uno mucho más ateo y científico, con el más religioso del que venía. Y parte de ese choque luego lo vemos también en su obra. Y a raíz de eso, luego estudia medicina y bueno, pues ya se alista y todo esto. Y después de alistarse, digamos que decide abandonar todo, después de la Guerra Civil Rusa, decide parar todo y dedicarse a escribir, que se supone que ya de muy chiquitito, que es una cosa que le gustaba mucho el teatro, leer novelas. De hecho, escribía obras, empezó a escribir muy pequeño, como relatos y obras, por lo que se sabe después, creo que por el diario de su hermana, o que explicaba un poco que ya tenía una obsesión, por ejemplo, sobre la obra Fausto, que de hecho el Maestro y Margarita es una gran influencia, claramente. Entonces, de aquí, digamos que habiendo participado en la guerra civil del bando no bolchevique, pues se quedó en Rusia, pero obviamente eso le tuvo consecuencias en su vida pública y sobre todo en su vida profesional como escritor. Escribió bastantes obras y sus primeras obras que más, digamos, donde más éxito tuvo sería en el mundo del teatro. De hecho, una de sus primeras obras de teatro fue una adaptación de su propia novela La Guardia Blanca, que trataba de un militar que luchó en la Guardia Blanca, un poco inspirado en la vida suya, las experiencias también de su hermano que había luchado también en la Guardia Blanca. Básicamente él y su familia participaron del bando antibolchevique y entonces como que eso también lo intentó reflejar en esa novela que después adapta al modelo, o sea, a una obra rusa que curiosamente es la obra de teatro que le gustó muchísimo a Stalin, siendo que la obra realmente se centra en personajes del bando contrario al bando que, digamos, defendería, bueno, Stalin no, pero Lenin A lo en su mejor le momento. hacía mucha gracia. Decir, mira qué Sí, motivados. claramente. ¿Sabes? Stalin, ¿no? Sí, sí. Puede ser. Bueno, por otra parte, en la guerra, esto es importante también porque tiene otra obra muy importante que es Morfina. En la guerra, cuando servía de médico, le hieren 2 veces. Y eso le deja heridas en el abdomen, creo que era, que le provocan un dolor constante durante muchos años. Y a raíz de eso se empieza a inyectar morfina. Cosa que le lleva a la adicción. Que luego, en uno de sus relatos más famosos, él retrata en Morfina, que es una obra, que es, bueno, una obra, no, un libro, ¿no? Un relato, que escribió sobre la adicción y sobre la morfina. Pero el tío además lo dejó en seco, o sea, hubo un momento en el que dijo, no me tomo más morfina, y lo dejó. En plan... Se acabó. Muy bien. Sí, sí. Tipo con voluntad férrea. Podría Eso Y sí. se como mudó a de Moscú el sin, hombre. sin un duro con la mujer. Y bueno, pues hizo lo que pudo. No fue un hombre de gran éxito en, En su momento. en su momento. O sea, escribió obras de teatro y... A ver, acabó... O sea, llegar a hablar con Stalin en realidad significa Bueno, llegó a que en ser el foco director. estabas de un Es modo que u otro. Pero... ese Creo que llegó a ser intelectual puteado, director, ¿no? Debía ser ese intelectual puteado Hmm. que se sabe que tiene un talento descomunal, pero que por sus Sí. ideas, pues ahí te vas a quedar. Yo creo que sí que tuvo éxito en el amor, me parece a mí, ¿no? Porque por Bueno, lo se menos en la casó... última mujer, Bulgakova, realmente la tipa estaba hasta las trancas, ¿no? De hecho, Bulgakova, la de Bulgakova es Margarita. Margarita, ¿no? Sí, y él es el maestro. De hecho, Claramente. él dice investigando y leyendo sobre él para preparar el podcast, que él trató de destruir también su propia obra o que quemó también un primer borrador del Maestro y La Margarita. rehizo, la quemó y luego, no sé si la quemó, la Que destruyó es, y luego la rehizo porque se la sabía. que es lo que sucede en Maestro y Margarita. Es el personaje del maestro, su origen, sin entrar mucho en spoiler de momento, reniega de su obra y la quema y eso le lleva a volverse loco y es donde lo encontramos cuando lo conocemos, encerrado en un hospital psiquiátrico, derrotado por su obra y por la censura soviética que él pone en forma de críticos, porque en el libro aparecen en forma de críticos, pero en la vida Sí, real como él se tuvo que enfrentar a la censura soviética. Y aunque Stalin le ofreciera un puesto, en realidad siempre estuvo vigilado, no pudo publicar nunca libremente, le registraban. Y esa sombra del terror este soviético está en la novela por todas partes. En la novela se siente gracioso, porque es todo muy cómico, porque es obra de Satán y todo... Pero en la realidad no debe ser tan gracioso. No, además el escritor está claro que se influencia mucho de escritores rusos del siglo anterior, como que hace una mezcla muy curiosa, pero empieza a explorar mucho con cosas como temas de ciencia ficción, pero obviamente como los primeros escritores de ciencia ficción, jugando a una crítica, ¿no?, del presente que estaba viviendo. De hecho, tiene varias obras mucho más cortas, menos famosas, que una se llama Corazón de Perro y otra, Los Huevos Fatales, que son de las primeras que escribió como tal entre los años 20 y 30, que es cuando empieza a publicar. Algunas se consideran publicar con censura, otros básicamente se crea alrededor de Bulgakov una especie de
publicaciones clandestinas que se pasan de mano en mano. De hecho, la primera copia de Maestro y Margarita se pasa a nivel clandestino hasta que se consigue publicar en los 60, y aún así la que se publica en los años 60, después de muerto 20 años, digamos que estaba censurada, ni siquiera se publicó completamente, que de hecho que creo que hasta no me acuerdo de la fecha, pero igual tardaron unos 20 años más en poderse ver una edición bastante integral de Maestro y Margarita, con toda lo contenido, digamos, que dejó el escrito. Curiosas, por ejemplo, yo que sé, un ejemplo, en Corazón de Perro ridiculiza mucho este concepto del superhombre, del nihilismo, que es un tema que critican muchísimos escritores rusos en su momento, que es esta crítica al intelectualismo nihilista, ¿no? Como todo está... Y el Corazón de Perro es de un científico que ve un perro, o sea, coge un perro a la calle y empieza a ponerle órganos de humano, y poco a poco va creando como el superhombre en un perro, pensando que el perro... O sea, no lo he leído, está mirando así como un poco por encima, de hecho... no es una novela muy larga, o sea que igual me la leeré en un futuro, pero que es curioso cómo juega un poco con esto de juntar la fantasía con una crítica súper bestia a su realidad. La nueva carne de Cronenberg, el tío, en 1920. Bueno. Y también es curioso que, aunque estuvo muy censurado, de hecho estuvieron a punto de fusilarlo por no sé qué, publicó, y fue Stalin que decidió en que no lo mataran directamente. Y así como en la Guardia Blanca, no me acuerdo cómo se llama, los hermanos Turgenev, no, eso es de... No me acuerdo el nombre de la obra de teatro que le gustaba a Stalin. Esta se iba a cancelar el teatro y es como que Stalin casi que forzó que la siguieran emitiendo, como que siguieran en la planificación del teatro para poder verla, ¿sabes? Que es como un poco una relación curiosa, pero también igual le permitió mínimamente vivir en Rusia en ese periodo. Y es verdad que él llamó a Stalin personalmente, por lo que hemos leído, para salir de Rusia, de que le dejara salir de ahí para publicar libremente fuera del país y en otros sitios. Y el tío le dijo que nanay, que él se quedaba, que no... Bueno, pero la historia es curiosa. Ni siquiera se atrevió, ¿no? Sí, claro. Sí. Él mandó una carta, la historia es que le mandó una carta a Stalin, pero claro, lo que le sucedió a este hombre es que escribía teatro y relatos y claro, pues estaba destrozado por la censura. Y si tú eres un autor y te censuran constantemente, pues los ingresos y tu tren de vida y todo se resiente. Total, que estaba muy jodido, muy jodido. A lo cual dijo, bueno, voy a mandarle una carta al Big Boss. En plan, por favor, Joseph, por favor, déjame irme. Por favor, si no me quieres, si no me valoras, es lo que le puso la carta, si no me valoras como escritor, déjame partir. Y entonces Stalin dijo... Qué bonito. Hizo así. Hola, ¿está Bulgakov? Sí. Oye, ¿qué te pasa? Y se rajó Bulgakov. En la llamada Bulgakov se ve que se vino abajo y le dijo que un escritor no puede vivir lejos de su patria. Y entonces colgó, dijo ay. Y ya le enchufaron en el teatro y de ahí un poco mejor, pero nunca pudo escribir libremente. Hasta que pues se murió y le quedó el Maestro y Margarita más o menos acabado, porque ahí hay varias versiones y lo acabó publicando la mujer porque era impublicable. Sí, un de hecho, personaje. en la edición que me he leído, la traductora, que es una erudita, te va diciendo, a partir de aquí, Bulgakov ya no escribía. A partir de aquí, Bulgakov ya perdió la visión. Es decir, yo pensaba, pero ¿a partir de cuándo Bulgakov ya estaba medio muerto? Porque se lo contaba a su mujer, ¿no? Yo he leído que... Y ella lo manó. Sí. Bueno, de hecho, sin ella, hay que darle las gracias a esta señora, porque sin ella no hubiéramos podido disfrutar del libro. Ni de, en general de él, porque creo que hubiera quedado como muy... Salvo por sus obras de teatro, que quizá en Rusia son súper conocidas, imagino, aquí en Europa no llegó mucho más que esto. Es curioso también que una vez sale esta novela en los años 60, influenció un montón de cosas que nosotros... Bueno, a mí me ha sorprendido mucho que estuvimos hablando. Por ejemplo, la canción de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, que se inspira en esta novela, la letra. Hay más canciones que se inspiran, de hecho, como... No sé, es curioso que luego sí que tuviera como un impacto cultural fuera de Rusia. Sí, pero cayó como mal, ¿no? Porque esto se publica en París en los años 60, pero claro, Bulgakov tenía fama de antisoviético. Y el París de los años 60 es claro, el París marxista y tal, entonces tampoco... No sé, es que, pobre hombre, la verdad es que no conoció mucho éxito en vida, además, por lo importante que fue luego. Yo además digo, en la obra además, se nota que el tío es muy religioso. Es mi parecer, yo no lo he leído por ahí, pero a mí me parece que es un tío muy religioso porque te está contando la vida de Poncio Pilato, ¿no? De cómo conoce al Ganotri, es que el nombre de Jesucristo, de Yeshua, el Ganotri,
utiliza palabras como muy cultas. O sea, en lugar de decir Jerusalén dice Jerusalén o no sé qué. O sea, el tío es como que ¿Eso es controla griego muchísimo. o hebreo o se lo ha inventado? No, esos son nombres Es como un juego o que sea, él hace. tenía una, no sé si una biblioteca o tenía acceso a libros de gente que había investigado este periodo de la vida de Jesús y el tío, pues en lugar de usar los nombres que para nosotros nos suenan más clásicos, pues utilizaba esto, el Ganotstri, que vivía en Jerusalén, etcétera, ¿vale? La cosa es que, o sea, tanto la actitud de Wolan, como ¿cómo se llama el del Pincenez? El Korobiev y hablaremos ahora de estos pavos, y el gato, el El... Behemoth y tal, son personajes, son demonios, eh, mm, que lo que hacen es ir poniendo a prueba a la sociedad para ver hasta qué punto creen o no creen y luego se ríen de ellos, ¿no? Hacen toda esta serie de cosas, ¿no? Y de alguna manera les prueban como diciendo, pero no creéis. Entonces ya vuelve otra vez al relato de Poncio Pilato. En realidad lo que nos habla, o yo creo que lo que nos quiere decir, es que la gente de la Rusia de aquella época hacía ver como que no creía, pero que en realidad sí que era en gran parte creyente, solo que como el régimen no te dejaba, porque el régimen estaba en contra de la religión establecida, bueno, como mínimo, no estoy seguro de si estaban totalmente en contra del cristianismo ortodoxo, pero digamos que no era lo suyo, ¿no? O sea, no era como en España el régimen Sí, sí. No, la religión cristiano, estaba totalmente reprimida y se vendía como... reprimida, etcétera, ¿no? O sea, no sé si hasta el punto de prohibirla, pero digamos que el Estado pues no quería eso, ¿no? La religión, o sea, porque si en la religión controla al pueblo, pues ya lo controla el Estado, ¿no? O sea, estaban en contra, vale. Entonces él lo que hace es esto, decir, no, la sociedad cree porque el ser humano es creyente, solo que la gente no lo puede decir. Y me parece pues otra crítica más, no solamente a todo el estalinismo, el terror, porque por ejemplo los escritores están domesticados en la novela, ¿no? Sí, todos son el Uno, servilismo hay, y hacerle el sí, Sí, juego, hay hacer un el juego para hay un ser un... restaurante al lado, ¿no? Entonces, como es el restaurante y es más Mm. barato, y bueno, pues aquí estamos haciendo, ¿no? Y es que es una crítica muy feroz, no solamente por la crítica al estalinismo, sino también a perseguir a las creencias religiosas. Sí, eso lo haremos más tarde, pero está claro que hay el sindicato hay como un sindicato de escritores, que es donde está el editor, que es uno de los primeros que sale en la novela, que es el editor de ese sindicato, que es el primero que se encuentra con el diablo cuando baja a Moscú, que es no me acuerdo el nombre, bueno, los nombres son... Berios o Beria. Sí, al final es como el editor de ese sindicato, es un editor que encima es el que luego es el censor del maestro, ¿no? Que eso no es ningún spoiler porque es uno de los principales conexiones que hay entre los personajes. Entonces, que al final es una crítica a la burocracia del momento, a las ideas políticas del momento, a la ausencia de como la separación de la iglesia y la religión que tiene la Rusia bolchevique en ese momento y que este tío básicamente mucha suerte no tuvo. Si lo miramos desde el contexto en el que este tío empieza a escribir, es una persona que luchó en el bando perdedor. Una persona con valores religiosos en una sociedad que cada vez se vende menos Yo los no valores creo, yo no, religiosos. lo de los valores religiosos no lo veo tanto, ¿eh? Habiendo visto sobre su biografía, a ver, tampoco es algo que pudieras expresar mucho. Me da la Pero sí sensación es una que crítica clara del libro, o sea, es como muy sí. claro que, No, sí, como que él lo que desde luego que uno de busca, los puntos del libro es oh, genial, he llegado a Moscú y aquí nadie cree en Dios. Es claro. genial, pues Y nadie se de hecho, espera, puedo hacer lo que quiera porque todo el mundo va a decir que es imposible que sea yo. Sí, sí. Pero bueno, esto luego cuando entremos a la novela lo sí. miramos. A mí me gustaría acabar con su figura, hablando de sus últimos años, que es lo que comentaba Xavi, que es que murió joven, murió con unos... no llegaba a 50 años, creo, y se quedó primero ciego, ¿no? Y luego enfermó de una enfermedad del... Lo tengo que apuntar en las notas del capítulo, un segundo que he bajado. Murió con 48 años en 1940 de nefroesclerosis hipertensiva, que es una enfermedad renal que había matado ya a varios miembros de su familia. Era algo heredado y el hombre estaba casi ciego y es lo que comentaba Xavi hace un rato, que es que los últimos capítulos del Maestro y Margarita, que fue la obra de los últimos 12 años de su vida, porque creo que tardó 12 años en escribirla, como en dos partes, empezó, luego destruyó y luego ya recuperó la obra y trató de acabarla. Y yo creo que él sabía que no la iba a poder publicar en vida, ¿no? Que es, Sí, esto a era veces su obra más sucede y que dura era y la como más... su... Sí. Y así murió, marginado en el panorama literario del Moscú de la época, por todo lo que hemos dicho, y sin ver publicada su obra maestra.
Y 20 años después, como hemos dicho también hace un rato, su mujer acaba consiguiendo que lo publiquen en una revista y luego en París, y luego ya a partir de ahí ya empieza a rodar y ya consigue la fama internacional que tiene el libro, que es una novela muy conocida y que ha tenido mucho impacto en la cultura, como ha dicho Iván. Hay un detalle muy curioso y es que él, cuando creo que los primeros manuscritos, las primeras ideas que tenía, no existía el maestro y la Margarita. Y la inclusión de esta parte más del maestro y o Margarita, o sea, era como que lo tenía claro, pero no iba a tener tanto peso o algo así, lo incluyó como en las últimas ideas y se centró mucho en la parte del maestro, está muy centrada en un tío que se vuelve loco justamente porque no le han dejado publicar lo que para él es la verdad. Por eso decías tú que igual es sutil que él defiende un valor religioso, pero todo el rato lo que está intentando publicar el maestro es la verdad de Jesucristo y de Poncio Pilato. Que incluso no es exactamente lo que pasa en la Biblia. Y es como que Poncio Pilato es más la figura de un cónsul romano que tiene la decisión en su mano de decidir qué le pasa a Jesús. Cuando en el fondo, en teoría, no soy muy de la Biblia, pero creo que Poncio Pilato es solo un soldado que mata a Cristo porque tiene. Bueno, no. Poncio Pilato. No. No. No, Poncio Pilato es el gobernador de esa región, digamos, ¿vale? El que está designado en Jerusalén para algo, si en Judea es el procurador de Judea, que es el gobernador, digamos, Vale. dispuesto por los romanos, porque al final es una colonia de Roma. Que ellos tienen igual sus propias leyes y su propio sistema religioso y tal, pero está supervisado todo por la autoridad romana. Entonces, los judíos... de la religión era Herodes. Claro, los judíos deciden condenar a Cristo, ¿vale? Pero son los judíos. Y entonces piden la autorización a Poncio Pilatos para que lo crucifiquen, o sea, para que se lo carguen. Sí, pero Poncio Pilatos no quería matar a Cristo, digamos, no tenía ningún interés. Para él era un mesías judío como tantos, porque esto era muy habitual, estos movimientos revolucionarios de un mesías, había muchos. Y Poncio Pilatos de base no tenía ningún beneficio en hacer esto. Por eso la famosa frase de, mira, yo me lavo las manos. Como Poncio Pilatos, que es, mira, pues haced lo que queráis. Y aquí estamos 2000 años después. Entonces, claro, Poncio Pilatos en la novela conoce a Cristo. Bueno, no es exactamente Jesús, pero sí es, ¿no? Se supone que sí. Y él ve un filósofo en esa persona, ¿no? Y él lo hubiera salvado, pienso. Yo interpreto así la novela. Y Sí, a él le hubiera la gustado novela. salvarlo. Pero la situación le supera. Y es cobarde. Que es una cosa de la que el libro habla. Para mí, la frase del libro es un consejo que le da el diablo a Margarita, creo que es no seas cobarde. Y creo que resume todo el libro, se resume en el vive, sé valiente, toma aquello por lo, ¿sabes? Que creas que debes tomar y atrévete a hacer las cosas y da pasos. Y luego entraremos más en esto en spoilers, ¿no? Sí, y no sé qué venía lo de Poncio Pilatos, pero... No, que preguntaba, yo no sabía que realmente era cónsul, o sea, como que la Biblia se planteaba, pensaba que simplemente... Era el procurador es el recordaba- cargo. Cónsul es... Procurador de Judea, no sé qué. Sí, sí. O sea, yo recordaba más la escena que él lo mata como o sea, él mata a Cristo con la lanza en el sentido... No, como ese es hacía- Longinos, ese es Es Longinos. un- Ah, vale, pues yo Y había es para- mezclado y aquí. Es el soldado que le clava la lanza. Es que hay 3 noches Sí, ahí, el tío sí, para que no sufra. Sí, ya Sí. está. Tanto. Pensaba que era Poncio que no había hecho lo de la lanza, ya está. No. Eso es mi gran aportación religiosa de la podcast. Yo no le veo tanto una lectura religiosa a la No, a la yo novela. creo que la lectura es sobre la defensa de la verdad. Y él utiliza la religión como esa verdad, pero no tiene por qué ser la verdad para él. De Pero hecho, es verdad que Satán sí que Ese. el modus operandi de Satán en casi todo lo que sucede es revelar lo que hay debajo de la capa de hipocresía de toda la gente con la que se encuentra. Y eso es lo bonito. Y a veces lo hace de forma metafórica y a veces lo hace de forma muy literal, arrancándole la cabeza a alguien para que se vea lo que hay dentro, ¿no? Pero bueno. literal. Sí. En fin, que el hombre se muere de la enfermedad esta renal, su mujer publica la novela y a partir de ahí pues se crea ya el autor que todos conocemos cuando ya empieza a caer la censura y se publica todo libremente. De hecho, hoy en día en Rusia es un autor bastante célebre que tiene incluso estatuas en Moscú. Aquí vemos, este es Behemoth en forma humana. Bueno, esto es un poco spoiler, que he dicho, pero bueno. Tenemos que hablar Y de los este es personajes, son buenísimos. Koroviev, Sí, ahora ¿cómo luego se llama? hablamos. Koroviev se llama este. Koroviev, Fava. Koroviev. Sí. Tiene Y dos nombres. sí, ya hay otra estatua de él Marcelo, con Azazeros es el Behemoth. entre comillas. A ver si la encuentro. Behemoth y Bulgakov. Estatua. Y de Gela no hay. Pobre. De Gela no hay. Para mí Gela está la es... olvidada, ¿eh? Aquí está. Sí. Aquí está la otra.
Aquí. Ah, bueno, Luego claro, no lo tenemos- estáis viendo, bueno, es una pena. Y aquí vemos a Behemoth sentado con Bulgakov tomándose un helado en otra estatua que hay en Moscú en un banco. Que voy cambiando las imágenes. Bueno, esto según hagamos programas iremos mejorándolo, ¿vale? Lo importante es que nuestra querida audiencia, si lo ve, vosotros pues lo habréis visto si habéis preparado el podcast y si no, pues lo veis luego, Pues no. ¿vale? Vale. Voy a dejar aquí Vale, si no, a vamos Bulgakov con sus amigos. Vale, intentando resumir un poco ya más hemos hablado mucho del contexto de la novela y el autor, pero igual guiando más a lo que sería el contexto, al final pues, tenemos que tener en cuenta eso, que es una novela que igual no es que se adelanta a su tiempo, como se suele decir, es más como una novela que no encaja en su tiempo, claramente, porque es una crítica muy dura, utilizando la ciencia ficción, la sátira y la... bueno, yo una no especie creo, de magia. yo ciencia ficción, o sea, yo lo que veo es un Sí, precursor del realismo mágico. Sí, también, pero aquí la magia es muy real. O sea, quiero decir, no es sutil, es real. O sea, las cosas. O sea, en el sentido de. Yo para mí es ciencia ficción en el sentido de este concepto de utilizo algo que es totalmente ficción y no es realista. ¿Dónde está la ¿sabes? Rompo ciencia? con el real. ¿Dónde está la ciencia, el Bueno, diablo? ya me entiendes. O llamémosle magia ficción. Pero al final lo que es, busco romper el realismo del escritor de siempre, el ruso, que llevaban escrito. O sea, como al final lo que el bolchevismo quería era realismo. De hecho, potenciaba autores realistas que hablaban de la sociedad de su momento, que ensalzaban las cosas de la Rusia del momento. En cambio, ese tío cogió y dijo, no, yo voy a hablar de cosas que no son surrealistas totalmente para criticarte en una segunda capa. Y al final, para mí, la ciencia ficción nace con esa misma idea. Nace con, utilizo una ficción basada en otras cosas irreales, o en ese caso igual no es ciencia ficción porque no, de verdad, no está basada en Yo ciencia. sí, pero yo lo es más veo un concepto. realismo mágico Sí. ruso bastante... Abierto, sí, sí, claramente. Pero el hecho de que es una crítica sutil desde la fantasía, pues llamémosle fantasía. Es algo también muy que empieza a ocurrir mucho en este momento, no solo en Rusia, que es utilizar la fantasía como una especie de capa incensurable para criticar algo, ¿no? Y Claro, o es sea, para yo mí no lo puedo bonito. decir odio esto, esto y esto. O sea, Claro. No. el diablo dice esto y De hecho, si busca algo hizo la la censura, diferencia de los si algo hizo la censura en los autores de la órbita soviética es estimular esa creatividad y hacerles escribir, porque claro, si tú querías escribir, si tú eres un autor y lo llevas dentro y quieres contar historias porque te sale de dentro, tú tienes que encontrar el medio y no poder criticar el régimen de forma abierta te hace recurrir Jugar con esto. a metáforas, y pues crea una literatura muy rica. Toda la literatura de los países que estaban en órbita soviética, la verdad es que tienen autores del siglo XX increíbles, casi todos los países, por no decir todos. Hay pasajes del libro a tal efecto que son. A mí me gustó mucho, por ejemplo, el de las divisas. Sí, El sí, de las divisas extranjeras. sí. Que hace un teatrillo allí. Bueno, aquí tenemos a estas personas que tienen divisas. Venga, denme sus divisas. Y empieza así. Y lo hace como. Es un tío muy amable, muy dicharachero y tal. O sea, seguramente que tenía que ser terrorífico, ¿vale? Sí. Todo aquello. Y empieza ahí hasta que al final consigue que uno diga, vale, sí, yo tengo divisas. ¿No? Y vale, pues no solamente esto, pero tú también tienes una. No es que no me acuerdo cómo era, tu mujer o tu tía, no sé qué. Sí, o la vez, sí, no. O Tu sea, abuela, o sea, creo que No, no, le está es... diciendo con jajas el régimen del terror que es, te vamos a quitar tu dinero, vamos a preguntarte quién de tu entorno podría tener dinero y te vamos a encerrar aquí hasta que nos des Yo, la pasta. esto de la censura me lleva a una reflexión, porque claro, Bulgakov, dentro de lo que pudo, trató de ser un autor auténtico y no escribir plegado al régimen, por lo menos en esta obra o en su... ¿no? En otras. Y fue puteado por... Pero... Y hay muchos autores que han vivido eso, ¿no? Ya. Claro, ¿qué sucede si tú sigues el juego y si tú te conviertes en un autor del régimen, ¿no? Por ejemplo, ¿vosotros habéis leído algo de un autor de Corea del Norte? No. Pues en Corea del Norte leí el otro día que se publican libros, pero están escritas por comités de escritores. La autoría no existe. Es como Carmen Mola, pero en Corea del Norte. Pero- Sí, y siendo Carmen Mola el comité de escritores de Corea del Norte, ¿no? Y claro, sí. Eso es lo ideal para el régimen, ¿no? Que se diluya y que todo reme a favor de la lectura oficial. Y no sé, me chocó mucho, porque es algo que... Creo que tenían un libro, ¿no? Que sí que estaba escrito con un autor, que era un libro que hablaba de los problemas de la gente normal y Sí. que. Escrito, mira, por el Porque colectivo de escritores del partido. Ahí está. Y ya está. Todo novelas costumbristas que Bueno, ensalzan la es vida un en... poco, aquí es un poco en el libro, es que nos estamos adelantando mucho, vamos si no vamos de los temas ahora, pero al final el
el sindicato de autores que sale en la novela es claramente esta idea. Claro, ¿no? por eso, a mí me Todo recordaba. pasa por- El ni bastón de siquiera, autores es que ahí, ni siquiera es como alguien del partido como tal. Es este sindicato que ya está metido tanto en esta forma de pensar y escribir que todo lo que no sea eso no va a salir. Y van a hacer Bueno. la vida imposible a cualquiera que quiera escribir que sea lo que no quieran ellos, ¿no? Y es como también, como que al final también te está vendiendo que no es Stalin o el gobierno que está censurando en sí mismo, es la propia sociedad que se crean estas estructuras de Sí, poder que al final, funcionarios y- todos, cuando caen las dictaduras, todo el mundo estaba en contra. Pero mientras existen los regímenes, pues hay gente que, pues, que rema a favor y busca sacarle el máximo provecho, como todo el mundo en todos los contextos de la vida. Y si tú eres un escritor en esa coyuntura, pues a lo mejor escoges, igual que todo, igual que todo, ¿no? Porque así es la Bueno, vida. por ejemplo, en España, para mí, a mí se me ocurre, por ejemplo, Camilo José Cela, que era un escritor, digamos, afín a las ideas del régimen, pero aún así le censuraron La Colmena, que la tuvo que publicar, creo que no sé si en México o así, que luego ya sí que se fue publicada en España, pero aún siendo un autor, digamos, afín al régimen, Ya, tuvo que ver tenía- como su novela, pues no la podía publicar en España porque era como demasiado para la España en aquella época. Aún así se plegó al régimen e incluso fue censor del régimen y delator del régimen. Pero bueno, aquí yo Sí, ya cada uno con hablaremos, su- ya hablaremos ya hablaremos de literatura de eso más española, adelante. sí. Sí. Bueno, Entonces, pasemos al para siguiente punto. los personajes, sí. Hablemos de los personajes. Vale. A ver, para mí hay a ver vosotros qué opináis, ¿eh? Para mí hay, no sé si 4 o 5 protagonistas en el sentido que son los que más peso tienen, ¿vale? Que serían, pues obviamente, Wolan, que es el diablo, aunque es verdad que al principio tiene una presencia muy fuerte y luego se diluye más en qué hacen sus esbirros para luego volver a tener el protagonismo. Es que para mí casi comparten un protagonismo, ¿no? Como Wolan y su séquito, es casi la misma figura en la novela, pero básicamente son Wolan, que es el diablo. Por otro lado está Behemoth, que es un gato negro grande que que es antropomórfico casi, que se comporta como un humano. De hecho, es de los más insultantes de la novela y de los más ¿Insultante? orgullosos de la novela. En el sentido de que es un poco vacilón, un poco, ¿sabes? No sé, como un bohemio. Juega un poco Burlón, un papel de entre bohemio y a la vez un poco marrullero y luego ¡Marrullero! también es un. Sí, un poquito. ¿No te parece? Porque tú amas al gato, pero. Y luego está Azacelo, que sería más el violento, ¿no? El ejecutor el que amenaza sutilmente o a veces no sutilmente y el que lleva como el mensaje más violento. Y Korobiev, que es una especie de astuto mago, es el demonio más manipulador, sátiro, ¿sabes? Que es un poco el que gestiona las escenas más surrealistas que hay en el libro. Bueno, salvo quizá alguna que es el mismo Golan que la lleva, ¿no? Pero. Y luego están obviamente Maestro y Margarita. Hay un personaje, o sea, Maestro sería el escritor que hemos dicho, que escribe ese relato, que decide que no se lo publican y se lo vuelve loco, y Margarita es la amante, que aunque está casado con un burgués, digamos que está enamorada. Que no entiendo del maestro. mucho a qué sirve el hecho de que esté casada. Porque no aporta gran cosa a la trama, no se explora mucho eso. Y Margarita es un personaje envuelto en bondad. Porque la mujer de Bulgakov era vale. una mujer casada. Explicado. Sí, yo creo que sí que se nota un poco que es la idea de. ¿Veis, chicos? Por eso hay que abandonas tu escuchar mundo. este podcast. Porque le da sentido a vuestras lecturas. Tú lees y dices, ¿esta por qué está casada? Divierte y entretiene. Y Xavi es- te divierte, te entretiene y te enseña. Y luego hay un personaje que no sé si qué pensáis vosotros, que se llama Iván Bezdomny, que básicamente es cuando empieza el libro aparece el diablo. Y entonces empieza a hablar con el editor que es no me saldrá ahora el nombre. Bezdomny, no. No, Berlioz, no, es que los nombres son muy raros. Con el editor y con el poeta este frustrado. Exacto. Que es el principio, entonces el diablo hablando con él tiene un debate, como una especie de debate, discusión, de hecho, sobre la existencia de Jesús o no. Y entonces en algún momento hay una premonición en el que le dice te va a pasar esto y eso ocurre al poco rato. Y el único que es testigo de lo que ha ocurrido es un poeta más joven de hecho que conoce a este editor, etcétera. Y entonces se queda muy impresionado y acaba luego también él afectado y acaba en el manicomio, que es donde se conoce al maestro, ¿no? Entonces a mí es un personaje que es verdad que podríamos decir que es protagonista en cuanto desencadena, pero luego es verdad que se diluye más en una idea, en un concepto de personaje. Que no es un personaje que luego tenga. La novela hace un una papel cosa que a mí al principio no me gustó mucho y luego sí. La novela tiene dos partes. La parte 1 de la novela
es una introducción a la llegada del diablo y su obra en Moscú. Y las consecuencias de su llegada, que al principio son sutiles, pero a mí me sorprendió hasta dónde llega la novela en las consecuencias de ciertos actos mágicos y cómo el mundo los naturaliza, ¿no? Entonces, en la primera parte vemos esta llegada y el encuentro con Berioz y Iván y el resultado. Y durante 200 páginas, no, 300 no recuerdo, vemos las consecuencias, el paseo que da el diablo por Moscú, las cosas que decide hacer y cómo eso impacta en los moscovitas, con cosas como lo de las divisas. La obra de magia. Exacto. Porque todo Hasta esto que es lo esto culmina en que el diablo quiere... Bueno, Wolan lo que quiere es estar unas noches en Moscú. Le apetece hacer una obra de teatro porque a él, yo creo que él se divierte y hace un... No es de teatro, es como de ocultismo, como de magia, ¿no? Hace como un espectáculo de magia. Es un show de magia, sí. Y luego él da una fiesta en su casa. Entonces, la primera parte de la novela es todo esto antes de la fiesta. Y la segunda parte de la novela es la que nos presenta a Margarita. Que para mí es la parte más brillante de la novela. Es la segunda mitad. Que la trama es mucho más acelerada que la primera mitad. En la cual vamos viendo una especie de mosaico de los actos de Wolan y su séquito y sus consecuencias. Entonces él llega, aparece en el los estanques del Patriarca, que es un parque que hay en Moscú, que es este parque que podéis ver aquí en la imagen, que es una especie de Central Park chiquitito con un lago cuadrado en medio, en el cual están paseando y debaten, Iván y Berioz, Berioz creo que se llama, no me sale el nombre, debaten sobre la existencia de Jesús y del diablo, ¿no? Empieza la novela que están debatiendo sobre esto, y el diablo se aparece allí, les escucha y dice, yo tengo algo que decir de esto. Y le intentan convencer y el tío así, que me lo voy a pasar. Le niegan que lo que está diciendo no tiene sentido. Entonces es como, es imposible. Lo que está diciendo lo racionalizan y discusen y debaten. Entonces creo que es un poco la gracia que, sí, está claro que la primera parte es, inicia con este debate que es como una introducción entre ellos, para luego acabar haciendo una serie de actos y consecuencias que para mí son como dos novelas en una y luego una novela dentro de la novela. Sí, que es la parte como de la novela del maestro. O sea que para mí son dos partes, pero son tres partes. De hecho, a mí el libro me ganó, o sea, yo empecé y ese primer capítulo, o los dos primeros capítulos, en los cuales ellos pasean hablando de religión y filosofía y literatura, ¿no? Aparece el diablo y luego muere, ¿no? Bueno, todo lo que sucede, porque él como que prevé que les va a pasar algo y sucede, ¿no? Y luego el siguiente capítulo de golpe te traslada al año 2000, al año 30 en Jerusalén, ¿no? Y están Poncio Pilatos y Jesús. Ese salto para mí fue, yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, porque me recordó, me dio la sensación que me da cuando lees a Borges, o este tipo de autores que te hablan a veces de eso borgiano, esto de como un pergamino que te habla de un pasado recóndito, de una historia, de una biblioteca, de... Esa sensación me la transmitió, y esa sensación me encanta, siempre que un autor me la consigue transmitir, a mí es una cosa que me fascina, ¿no? Como de un momento remoto y que se entrecruza religión y realidad y me gustó mucho. No me lo esperaba y me gustó mucho. Y mezcla... Del siglo XX, ¿no? Sí, y mezcla tan bien tonos tan distintos. Es para mí maravilloso. Pero igual sí que hay un salto que de golpe ves que estás en la cabeza de Poncio Pilatos y estás metido, digamos, en los días previos a la crucifixión de Jesús. Pero es verdad que uno de los temas importantes que hablan el diablo y ellos dos es literalmente el que ha conocido a Poncio Pilatos. Es como es un poco natural. Locura, de hecho, lo hace mucho en el libro. Lo hace muchísimo en el libro, que es... Esto es una técnica de escritura que se usa bastante. Pero bueno, que es... Según acabas un capítulo, el siguiente capítulo empieza con el mismo concepto o la misma frase. Esto es una técnica de escritura que veréis en muchos sitios si os fijáis. Y lo hace en muchos capítulos del libro, terminan. Y tal cual termina. En plan, se dice de noche. La siguiente frase del siguiente capítulo es... al caer la noche, Margarita, por ejemplo. Y esto sucede bastante en el libro, yo me di cuenta, y hila mucho así, con los cambios de plano temporal, bueno, o ficción, realidad, con cambios entre personajes y con cambios de tiempo de la novela, lo hace bastante. Sí, un personaje que dice una frase que después literalmente resuena. Sí, y exacto, sí. Hay varios ejemplos de esto. O estás en una escena y te describe que desde la otra escena está escuchando a otro chillar. Es una forma de... Desde la celda de al lado, ¿sabes? Y eso está muy gracioso también. A veces tiene un punto muy... Pero igual es una cosa que pasa mucho en escritores rusos, que tienen una voluntad muy cinematográfica. En el sentido de sí, bueno, es difícil que tenga una voluntad cinematográfica este señor. No, pero ha heredado, sí. En todo caso, la cinematografía ha heredado usos y costumbres, ¿no?
No, pero yo creo que sí que, hombre, ya empieza ya a haber ideas del cine aquí. Lo que pasa que es muy de teatro. Y yo creo que como es un tío de teatro, cuando describe, también describe mucho las escenas como si fuera o sea, como si hubiera un despliegue de la escena. En el sentido que cuando toda la escena de Margarita, que es para mí increíble, que está en su casa, pasan ciertas cosas que haremos luego, y entonces empieza a viajar a ciertos sitios, todo eso es como, parece una obra de teatro, en el sentido que te lo describe de una forma que parece que los escenarios se sobreponen, las escenas se sobreponen, y creo que es eso, cuando me refiero a cinematografía, me refiero a que se nota mucho esta voluntad de dejar de ser una cosa muy realista y descriptiva solo, a explicarte una voluntad más que la escena en sí misma tiene fuerza, ¿no? Sí, mira, Y ocurre cosas y afecta a los personajes. Y eso es algo que también pasa si lees a Tolstoy y ocurre, ¿eh? Tolstoy también es un tío que incluso alterna escenas entre dos personajes como si fueran dos planos de película. O sea que es una cosa que se juega mucho en teatro y que están jugando ya aquí, sí, obviamente. lo del final del capítulo y el principio del siguiente lo hace muchísimo. Mira, por ejemplo, he buscado varios. Página 223 de mi edición, que es esta, ¿vale? Capítulo 15 con el 16. El 16 es la ejecución. Última frase del capítulo 15. Pero enseguida se callaron y él empezó a soñar que el sol ya descendía sobre el monte Calvo. Y ese monte estaba acordonado por 2 cordones. Final de capítulo. Siguiente capítulo. Capítulo 16, la ejecución. El sol ya descendía sobre el monte Calvo y ese monte estaba acordonado por 2 cordones. O sea, esto lo hace Sí. en el libro, no sé cuántas veces, pero bastantes. A veces de concepto y a veces literal como en este caso. Sí, sí. Sí, sí, y además en este caso es que te está hablando del presente, bueno, de su presente, y en el otro te está llevando otra vez al siglo primero, ¿no? O sea, con lo de la ejecución de Cristo. Sí. Es un maestro, es un maestro. Maestro. Y una Eh, margarita. Las 2 cosas. y la Margarita. Bueno, hay más personajes, ¿no? Si queréis hablar de personajes. Sí, hemos hablado Y, ya de... cuando el libro me hizo. O sea, el libro me estaba gustando. O sea, muy al principio, cuando el tipo bueno, sucede lo que sucede en el estanque y tal, y se pone a seguirlos, es cuando descubre que hay un gato que se está yendo en metro. Y dije, wow, wow, wow. Como cuando tú viste Sí, el sí. cambio, digamos, a. El gato Behemoth es el mejor o sea, yo, mira, voy a hacer una confesión. Me he reído en voz alta con este libro. Que es algo que yo no recuerdo que me haya pasado. O sea, a lo mejor hace muchísimos años leyendo Terry Pratchett, pero rollo 20 años, hace 20 años. Y yo, en el capítulo de La luz de las velas, en la escena que están jugando al ajedrez, Behemoth y Ah, Welland, te Bueno, juro, yo me reí. vale, con Golan, sí. Porque es que es. No sé, yo. Que a lo mejor queda un poco feo. Pero yo en el gato veo comportamientos míos. Os lo digo de verdad, os lo digo de verdad, os lo digo de verdad. O sea, tiene momentos que digo, guau, tío, que por este eso soy se yo. ofendió, Es lo que ha que dicho, es un poco X, ese ofende, claro, porque es el... Claro, hombre, a ver. Es que tiene momentos maravillosos. Cuando está jugando al ajedrez, que le hace trampas, que le quita el rey. Y le dice, no me puedes hacer jaque porque no hay rey. Que el otro le dice, ¿te quieres callar ya, gato? Ríndete. Y se tira 2 minutos así tapándose las orejas con las patas. Y dice, me rindo. Enfadado. Me parece. El Vegemón me parece maravilloso, maravilloso. O sea, de verdad que lo adoro, me ha gustado mucho y es un personaje que yo me quedo ya para siempre. O sea, me ha gustado Es muy buen personaje. mucho, mucho, mucho. Cuando dice Dostoyevsky es eterno o inmortal, no me acuerdo. O sea, es este gato. Es que míralo con su pistola. Vosotros no lo estáis viendo, pero hay una foto puesta de Behemoth con su pajarita y una pistola. Cuando se pinta los bigotes de dorado, que le hacen shaming. Porque la novela va de que Satán va a hacer un gran baile al que van a asistir pues todas las personas más infames de la historia de la humanidad que están en el infierno, ¿no? Por así decirlo. Y entonces todos se acicalan y se pintan, se maquillan, ¿no? Y Behemoth, que es un gato negro, gordo, se pinta los bigotes de dorado y todos se ríen de él. Y él se ofende. A mí Se me ofende. parece es verdad que es un poco incomprendido por los demás. Es como Es que intenta muy tener bueno. su propia... Es Claro, muy, es un bufón. es bufón. muy, es un bufón. muy divertido. O sea, es un personaje. Además, es un personaje muy inteligente. Sí, por O sea, eso, está escrito ese muy. punto bohemio y a la vez como intelectual que tiene, Hace pero un que se poco de- entremezcla como un poco con también ese punto como decía yo del marrullero, de era un poco macarrilla en el sentido que es muy suyo y, y él va a hacer lo que le dé la gana. Incluso está el diablo ahí, le da igual contestarle. ¿Sabes? Tiene ese punto de que al final le cae en gracia al diablo y el diablo le permite cosas que no le va a permitir a nadie más. Sí, Y exacto, también es el gracia, que es un consentido. gato. Porque además Exacto. se llevan, o sea, no mal, pero de amistad. Se nota que el punto Sí. este de amistad, de estúpido gato, es que a mí me parece un personaje
El capítulo de A la luz de las velas, yo... Es que es lo que le hace que esta novela le ponga un Auténtica literatura. 9,5. Te falta el cigarro, decir, es auténtica literatura. Es auténtica literatura. Es más, os lo digo de verdad, a mí me parece... No lo sé, me gusta... Pues es que adoro este libro. Leedlo todos. Bueno, que hasta aquí... Absolute Cinema. Sí. El gato se está obviando la pareja con la que normalmente va, que es Korobiev, que también se llama Fagot, que es un tipo que va con un pince-nez. Reconozco que tuve que buscar lo que era un puto Yo también. Pincelet Porque digo, ¿pero qué es el pince-nez? Y en mi cuando edición... te ponen las gafitas estas sin las... ¿Cómo se llama? Sin las patas Sí. estas, ¿vale? Y lo sujetas solamente con la nariz. Y además el pincelet está roto, no sirve para nada, pero él lo lleva. Y luego lleva como un traje de cuadros, ¿no? Y Sí, una como gorrita tambor, tipo de de colores. jockey. O sea, que, Van muy mal muy vestidos. estrafalario. Pero el tío es súper amable. O sea, siempre de entrada es súper amable. Oh, encantado de conocerle, no sé qué, ¿no? Y es como Es un que se showman. apabulla con Es- su amabilidad. Y luego te la pega, luego te la clava. A mí muy me bien. fascina la simpatía, porque yo a veces pienso, digo, parecen buena gente. Y es Sí, la ya. simpatía que te da el saber que tienes en todo momento la sartén por el mango, porque estás hecho de magia. Porque al final, esta es la corte del diablo, con lo cual son inmortales, todopoderosos y megatrolls, porque no tienen la necesidad de ser malos. Porque pueden hacer lo que quieran. No, vienen a divertirse. Pasa un poco como que ellos vienen a divertirse. Y esa es la gracia de la crítica social que hacen detrás. Pero ellos todo lo que hacen es por si fuera espectáculo y diversión. O sea, no hay como un plan maligno. No hacen las cosas para hacer malo. Sino que al final es como que lo que buscan es provocar. En ellos, Porque- en los humanos, una reflexión. De hecho, en la escena del anfiteatro, bueno, en el que crean todo un espectáculo, que empiezan a hacer que la gente pueda coger la ropa gratis, que después de eso hablaremos, que para no hacer spoilers, Porque pero que dar a al la gente final... lo que quiere. Exacto, lo que deriva es en cómo forzar a que la sociedad muestre su verdadero lado, como ellos están mostrando, como son ellos, sin ningún tipo de filtro, ¿no? Y es un poco, y cada uno, o sea, como que le afecta de alguna forma distinta en base a sus intenciones o sus inquietudes, sus egoísmos, o lo que buscan, ya sea lo de las divisas, como lo de la ropa de golpe, ya no hay ropa, o directamente lo de la cabeza, ¿no? Como cada uno le afecta en su valor Oh, más malo, ¿sabes? y lo de las habitaciones, porque en aquella época, por lo visto, en Moscú, ¿no? Faltaban habitaciones, había un problema de vivienda, pues como el de hoy en día, ¿vale? En aquel momento esperaban que la gente se muriera para poder ocupar una pieza de habitación. Y entonces también juegan con eso. Ellos lo primero que hacen es encontrar una pieza de habitación, como que ellos también son. Sí, llega problema Satán. habitacional, también ellos Llega son Satán a geográficos. Moscú y su primer problema es encontrar un piso. Y monta un tinglao para encontrar el piso, que no es medio normal, ¿eh? O sea, la que lían, bueno. Porque para conseguir el piso hace que la policía secreta, es como que pegan un chivat. Él llega al piso y le ofrece como alquilárselo a la gente que está allí, ¿no? No recuerdo mucho. Total, que le da divisas al que está en el piso. Sí. Le da divisas, le da dólares. Y claro, los dólares allí, ¿de dónde los has sacado, chato? Algo has hecho malo. Si se enteran, la has cagado. Claro, ¿quién te ha dado el dinero? Total, que le da el dinero a la gente esta. Y acto seguido llega la poli y dice, ¿aquí qué ha pasado? ¿De dónde has sacado tú los dólares? ¿Qué dólares? Yo no tengo dólares. Y pues tienen ahí sus dólares. Claro, y porque los- creo que no le da dólares al principio, sino que lo que le das es dinero normal. Sí, le da un sobre con dinero y cuando lo guarda se Y lo convierte- guarda en el Y baño, luego se ¿no? convierte en dólares. Sí. Mm. Sí. Que es un poco la gracia continua, que todo el dinero se convierte en eso, ¿sabes? Y también todo el mundo le provocan situaciones muy locas de ir a World Banco y decir, pero señor, si usted tiene francos y tiene, ¿sabes? No tiene... Dice, otro que se intenta hacer el gracioso, ¿sabes? Como que ocurre mil veces. Claro, cuando una va al cosa banco. muy bonita de la novela es que, claro, Satán llega y empieza a mover hilos, y empiezan a hacer cosas, manda su séquito a conseguirle una habitación, a conseguir un contrato en el teatro para hacer su espectáculo de magia, empieza a mover hilos para sentarse en Moscú. Y una cosa que vemos en la novela que no se suele ver en este tipo de películas que no buscan, o sea, más surrealistas o más de realismo mágico, es, pues claro, en el realismo mágico normalmente tú naturalizas lo que sucede y no le buscas explicación, ¿no? Pero aquí es como que la sociedad soviética es muy, no sé si científica, pero muy racional, ¿no? Entonces buscan el origen de las cosas y hay investigaciones. Y si aparece dinero, que luego es dinero mágico inventado por Wolan, que se lo saca así, toma, pum, 100 rublos. Ese dinero luego desaparece. Y tú ves las consecuencias en la novela de que ese dinero haya desaparecido y el pollo que se monta. Es como un efecto dominó muy gracioso que llega hasta el epílogo de la novela,
en el que Porque la tú policía ves. hace su trabajo. Claro, claro, o sea, nadie se olvida. En Moscú han pasado cosas muy raras y la policía trata de resolverlas. Y el poli flipa, el poli dice, ¿qué es esto? ¿Cómo? Sí, que salió gente que le Sí, dieron y dan ropa. explicaciones a... Claro, y los vestidos que regaló en el espectáculo de magia han desaparecido y de repente hay gente en bragas paseando. ¿Cómo? ¿Por qué? Y la novela incide en Claro, eso. ellos llaman le intentan explicar siempre desde el sentido racional de Sí. es una histeria colectiva. Lo hecho, si te fijas, los personajes que se vuelven locos, que es una cosa graciosa, muchos personajes acaban en un manicomio, con Sí. el personaje más racional de todos, Los más, que sí. es el doctor que está en el manicomio, que empieza a ver cómo aparecen un montón de personas en el que todas dicen haber visto al diablo o cosas muy raras. Y los más locos son, obviamente, el que hay una escena en el que un tío básicamente lo cogen en el show de magia y le pasa una cosa muy loca. Que no, ya luego Bueno, yo creo que ya explicar podemos hacer mejor. spoilers, porque, Sí, o claro, sea, pues, ya, si alguien ya hasta aquí no lo ha leído. como que le arrancan la cabeza y se la vuelven a poner. Y el tipo, lo que más le vuelve loco es que no, o sea, como es su propia cabeza. O sea, el tío ya ha perdido la cabeza y la tiene, pero todo el rato lo que le vuelve loco es no poder explicar cómo le han quitado la cabeza y se la han vuelto a poner. Y Iván, el otro, el poeta este joven, lo que le vuelve loco de todos, lo que más loco lo tiene, mantiene loco, es que conoció a Poncio Pilatos. O sea, es una cosa que dicen muchísimo esta frase. Que conoció a Poncio Pilatos. Es como, vale, puedo explicar lo del gato, Claro. puedo explicar porque me he vuelto loco, pero no puedo explicar que ese tipo lo conoció. O sea, ¿cómo conoció a un tío hace 2000 años? No puede ser, o sea, no tiene ningún sentido. De Entonces, hecho, como, luego cuando hablemos del final de la novela, que tiene un final un poco raro, a ver qué lectura hacéis vosotros ahora que has dicho esto. Porque. Y al final, los personajes que se vuelven locos, que son la mayoría. Porque muere mucha gente. Y muchos pierden la cordura, porque claro, el contacto, la exposición al diablo y la magia que emana de él. O sea, ellos no hacen magia. Es gente normal, de traje, un poco estrafalaria, pero hacen vida normal. Llegan, buscan una habitación, hacen su espectáculo de magia. Pero cuando entran en ese modo de actuar, de. Como se gustan, ¿sabes? Sí. Hay un punto de decir, yo sé que tú no te vas a creer que yo soy el diablo. Pero yo lo soy. Voy a jugar con que tú no te lo crees y que todo tu ser quiere negar que yo soy lo que te estoy diciendo que soy. Y como yo sé eso, tengo la posibilidad, que si no, no tendría, de venir y decirte abiertamente que yo soy Satanás y que conocía a Poncio Pilatos y que conocía a Jesús. Y eso da un juego muy interesante. Y cuando hace la obra de teatro, bueno, el espectáculo de ocultismo, básicamente lo que hace es se autoadjudica un contrato mediante manipular a la gente y hace una obra, un espectáculo de magia en un teatro de variedades de Moscú. Entonces se concentra la gente, ¿no?, de la sociedad, y él hace el teatro. Y en el teatro empiezan a suceder cosas. Primero hace que llueva dinero del cielo. Luego, como el que dirige el teatro se pone como pesado, ¿no? Como que les quiere cortar el rollo. Y entonces le dice al público. Intenta dar una explicación Claro. afina a los intereses del régimen. Y eso dice, ¿pero qué hace este tío? No sé qué. Claro, y aparte es algo bonito que refleja lo que sucede en la novela, que es. El tipo está buscando explicaciones todo el rato. Y al final el público dice, cállate, yo no quiero una explicación. han venido a ver magia, es un poco Claro, la magia. y entonces el diablo le dice a Behemoth, venga, córtale la cabeza. Y todos, y Behemoth salta, pega un brinco y le hace ¡fas! Y le corta la cabeza. Y claro, el otro sigue caminando porque está vivo, ¿sabes? Y la gente, wow, wow, y dice, nos hemos pasado, pónsela. Y se la pone, pero claro, le ha puesto la cabeza, pero la cordura, como lo que decía Xavi, la cordura ya no vuelve. La cordura se queda de Lulu. Luego empieza a llover dinero y todo el mundo peleándose por el dinero. Claro, él siembra, de golpe llega a Moscú y siembra el caos absoluto. Y revela la hipocresía de la gente, que todo el mundo está obsesionado con el dinero en una sociedad supuestamente comunista. Todo el mundo lo que quiere es dinero y conseguirlo, y ropa y cosas físicas, y luego descubre una infidelidad, y luego, claro, y lo pone todo al descubierto, y él dice, bueno, pues ya estamos, nos vamos. Pero la gente se queda de nudo, la gente se queda loca, todos, había ahí 400 personas que lo han visto. Y esa gente sale a la ciudad y empiezan a correr rumores. Y lo que es bonito que hace el autor es que al final es un libro con mucha fantasía, entonces, pero es una novela que intenta ser, o sea, está escrita como una novela realista, pero es muy fantasiosa. Entonces, ¿Qué término define Bueno. eso? Es que para mí el realismo mágico es mucho más sutil. La magia que aquí es directamente hay un gato que se mueve, habla y le corta la cabeza a otro. Quiero decir, pero bueno, sí, va, si nos ponemos estrictamente lo que voy, que el tipo lo que utiliza lo de la escena del teatro es la gente y tú como espectador esperas ver magia y lo que hace es, hay un contexto que es un espectáculo de magia. Aquí la magia es sutil, es espectáculo. Entonces él aprovecha eso justamente para hacer las mayores barbaridades delante de humanos que no saben qué es el diablo.
Mientras que todo el principio es algo más sutil. Es con un personaje, es con el editor, es con el poeta. ¿Sabes? En ningún momento hace una cosa masiva con todo el mundo. En cambio, aprovecha lo del teatro para hacerlo ahí. Porque así también creo, como a nivel de novela, es más fácil que al principio cuando lleve dinero la gente dice, jajaja, qué gran mago. De hecho, no es el diablo el que hace todo, es el fagot este. ¿No? Creo que es el que está llevando como el espectáculo en sí Sí, mismo. sí, 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 Y él creo que es está a quien como... contratan. El otro está ahí como si fuera uno más. Entonces, como que al final, lo que me gusta a mí es que aquí también tú como espectador estás viendo un tipo que llega que es como un extranjero que habla con dos tíos. No parece nada raro. Luego el buen tío empieza a perseguir un gato, empieza a ver qué cosas son muy raras. Sí. Bueno, Y sucede luego algo muy ya como la raro escena. cuando la novela empieza con esa escena de apertura en los estanques del patriarca, en la cual están estos dos intelectuales y se aparece el diablo. Y el diablo le dice a uno de los dos, tú te vas a morir en media hora. Y el otro, Y no, ¿qué? además le dice, Sí, sí, decapitado por un porque, tren. porque Primero le Sonia... dice, no, pero primero le dice, ¿y dónde se van a hospedar o algo así? Sí, es verdad, es verdad. Y dice, ¿y eso por qué? Sí, sí, Vas a sí. morir- Ah, Pues no, porque voy a ir a pero- tu casa. Dice, porque voy a ir a tu casa. Sí, sí. Además, Entonces, el pero libro- ¿por Berlioz... qué te vas a morir? Le dice Berlioz... cómo, le dice, va a morir decapitado por un tren. Creo que se lo dice tal cual. Sí, Y sí, sí, luego- porque porque, Sonia- porque Sonia ha cogido el aceite o no sé qué historia y se le va a Exacto. caer. Y otro, ¿qué aceite? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Y así sucede. Entonces, lo que vuelve a lo que Iván es el hecho de que, no de que haya muerto su amigo, que esto son cosas que más o menos pasan, es, pues le aparece un pirao que me ha dicho que se va a morir así. He visto que se ha muerto así. Cuando le he perseguido, me he empezado a encontrar con gente rara. Y al final acabo viendo un gato que se subía a un tranvía. Sí. O sea, ¿qué cojones? Y entonces Iván corre hasta el círculo de escritores de Moscú. Y llega allí con su movida. Y cuando la gente se lo encuentra, dicen, tío, se te ha ido la cabeza. Además llega casi sin ropa. Primero se vaya como- porque, y luego Uy, le sí, roban sí, sí, es verdad. la ropa. Es verdad y que va- llega y bolas por vestido, sí, Moscú. sí, En fin, un desastre el hombre. Hasta que él llega al círculo este de escritores y de ahí lo llevan al manicomio directamente. Entonces, la novela salta al día siguiente. Y en el día siguiente nos encontramos con estos escritores, el editor, toda la gente que rodea el teatro, el círculo de escritores, que dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Se ha muerto uno de un escritor, el otro loco, ¿qué es esta movida? Y mientras esto sucede, pues el diablo va haciendo sus cosas, sus tejemanejes, se consigue la función para el teatro, se consigue el apartamento, y entre medio de esto está este salto que hemos dicho antes de la novela a la parte de la antigüedad, donde nos empiezan a contar la historia de Poncio Pilatos, que luego en el libro al final tendrá una parte mucho más importante, porque es la historia que leemos, es el libro que ha escrito el maestro, que como hemos visto, el maestro no ha salido. O sea, vamos un tercio del libro y el maestro todavía no ha salido. Lo más cerca que hemos estado es que Iván ha ido al manicomio, que es donde está el maestro. Entonces, todo lo que queda de la primera mitad de la novela es este quehacer del diablo por la ciudad y su entretenimiento, y Behemoth haciendo sus cosas de bicho, y Azazel se llama el otro, Azacelo, es el del colmillo, que tiene Azacelo, muchos y poderes. sí, y Si tuviéramos que hacer unos stats de cada personaje, como si fueran perejotas, a ver, ¿cómo sería? Azacelo es el que dispara. ¿Cuál sería Hay uno que dispara muy bien. Creo que Azacelo, ¿no? Era Azacelo. Es que la escena, es que de verdad, es que Azacelo Behemoth, es el guardaespaldas, es Sí. el matón, ¿sabes? Es que el Behemoth- También puede enviar a gente a tomar por culo. O sea, Sí. es que tiene muchos poderes. Sí, 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 porque lo además manda, tiene lo labia manda a también. Turquía, no, ¿a dónde lo mandaba? No, A la Haya. no me acuerdo, bueno, no sé, o sea, hace a Malta, creo. Que hace, venga, adiós, y lo manda a Malta. Es que hay una cosa muy bonita en la novela, que es que son absurdamente poderosos. Son tan poderosos que la lógica deja de ser un factor relevante en la novela, y eso permite que la literatura tome el control, o la creatividad, o como lo quieras llamar. Y eso es muy bonito, porque no está encadenado a que tenga sentido lo que pasa, ¿sabes? O sea, es una presencia tan imponente la del diablo que puede hacer lo que quiera, y eso le da a la obra una libertad creativa muy grande. A mí me gustaba mucho, porque no sabía qué podía pasar a continuación, y eso me gustaba. Uy, se corta. Se ha cortado. Uy. Se te ha cortado. ¿Ahora me oís? Sí. ¿Se me oye bien? Vale, vale. Bueno, que la posibilidad de que tengan poderes, que sean personajes tan fuera de lo común, genera situaciones muy interesantes y que no están supeditadas a la lógica del mundo. Claro, y tú como lector que sabes de lo que son capaces, ya Claro. dices, a ver qué cojones van a hacer. Claro, porque y va a más. sí es un perla, Y ¿no? va Sí. a más, porque hay un momento en el que tú dices, uff, que Satán ha venido a dar una fiesta. Tú dices, con lo cual vamos a llegar a esa fiesta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser? Y todo es un setup para esa segunda parte del libro. Que es donde el libro para mí, porque a mí hubo un momento que cuando ya llevaba
Porque al principio te hace gracia. Pero sí que es verdad que cuando llevas ya un rato haciendo ellos ¿A sus dónde cosas, vas? hay un momento en el que te están explicando la historia del enésimo ruso que se ha cruzado con ellos, que va en un taxi, que dices ya, Se te va la voz, se te ha ido otra vez la voz. se me va la voz. No sé por qué. Claro, ya está, ya está. ¿Ahora me oís bien? Sí, a veces es como que se corta. Sí. Vale. Bueno. Ahora se me oye bien, ¿no? Sí. Vale. La enésima vez que te cuentan un ruso que ha tenido un encuentro con ellos de un modo u otro, o con las consecuencias, dices... Creo que es la mano, Dani, no es broma. ¿Es ¿Sí? la mano o aquello que dijo el Santi de que tenía no sé qué? No sé. de Pero hasta que- ahora se me bueno, oía bien. No muevas la mano. Sí. Cuando mueves la mano se corta. No, a lo mejor es que No estoy sé qué apoyado y relación. toco los libros. A ver, ahora se me oye bien. Sí. Vale. Bueno, ya no sé qué decía. Que la primera mitad del libro, pues termina con Iván encerrado en el manicomio. Y entonces, en la celda de al lado está encerrado el maestro. Que le cuenta que él había escrito una novela sobre Poncio Pilatos. Y que la quemó. Y que amaba profundamente a una mujer llamada Margarita. Que le echa mucho de menos, que la quiere mucho. Pero que se volvió loco por culpa de la novela, ¿no? En resumen. Y porque no se la publicaba. O sea, también explica que no se la publicaban. O sea, como. ¿Eso lo le cuenta en la dice- parte 1 o es en la parte 2? No me acuerdo. No, Bueno, igual da ahí igual, no es tanto, irrelevante. no llega Sí. a conocerlo tanto. Porque no me acuerdo, pero es cuando él llega, se cuela, él tiene las llaves del manicomio y se puede Sí. ir donde quiere. Entonces se mete en la habitación de Iván y empieza a hablar con él. Yo creo que sí, que le explica todo. Le explica que le censuró y de hecho le dice que le censuró su amigo. Sí. O sea, como que es cuando ves la conexión del que muere con el Sí, maestro en el sentido de hecho hay un paralelismo porque Iván estaba escribiendo un poema sobre Jesús también o algo así, ¿no? Uf, Eso pues no me no acuerdo. recuerdo. Sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. No estoy seguro. Pero creo que sí. Bueno, Iván tiene una super revelación que decide dejar de escribir, incluso, y hacerse súper religioso. Después En de. cualquier caso, casi es como que Que el es muy maestro. malo, muy mal poeta y dice, es verdad, soy muy mal poeta. tengo Es que verdad. ser". Es en más cualquier caso, importante, yo creo. el maestro, cuando nos cuenta su historia, lo que nos cuenta es que bueno, pues era un escritor que tenía una novela sobre Poncio Pilato, de la cual hemos ya leído algunos fragmentos que se van alternando con la novela, y que trata de publicarla y la censura, que en este caso se está disfrazada de críticos, ¿no? Él dice que es los críticos, Sí, los más solid, que es como un Sí, sindicato, sí, entiendo es yo, como más ese... solid, o no sé. Sí, como la burocracia literaria del régimen, ¿no? Le niegan publicar la novela, le hunden y él, deprimido, quema la novela. Y esto Margarita, su amada, pues cree que es un error y ella quiere que él, pues, escriba la novela. Y al final él se queda tarumba y acaba ingresado. Y no sabemos nada de Margarita hasta la mitad del libro. Y así termina la primera mitad, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, Sí. sí, bueno. Y entonces empieza la segunda Creo que mitad sí. del libro, que es cuando el libro para mí se convierte en maravilloso. Que es cuando, de repente, ok, ya sabemos el contexto en Moscú de la última semana. Ahora vamos atrás y conocemos a Margarita. Que a mí es un personaje que me ha encantado. Me ha gustado mucho, o sea, me cayó muy bien desde el principio. Es como una tía como que ama la vida. Y me pareció un personaje muy fresco, muy interesante, muy vivo. Está como muy viva. Como que enseguida como- lo abraza todo, no tiene miedo, es echada para O sea, adelante. parece que te van a vender el tropo de la mujer inocente y no tiene eso. Y eso es lo que me gustó No. más. Que es como, está casada con un burgués, es una mujer que vive solo de ello, está siempre en casa. Y de golpe te ves que es una persona muchísimo, con muchas más ganas de hacer cosas, que tiene inquietudes, súper inteligente. ¿Sabes? Como. Eso es lo que para mí me gustó mucho. De hecho, es un personaje que está basado mucho en Margarita de Fausto, que es, si no habéis leído Fausto, es un artista que pacta con el diablo y de hecho lo hace más joven. Y la primera amante que tiene Fausto es Margarita, que es una chica inocente que por lo que. O sea, digamos que por las cosas que hace el maestro, que no sé cómo se llama, o sea, el artista de Fausto. No tiene nombre. Ah, bueno, Acaba el de Fausto teniendo- no lo sé. Pero el maestro acaba no tiene teniendo- nombre. el Es el maestro maestro. no, pues no me acuerdo el nombre, pero en Fausto es este tipo pacta con el diablo y una de las cosas es que consigue ligarse a una chica joven. Y esa chica joven, digamos que tiene consecuencias muy malas en la novela lo que le pasa a esta mujer por culpa del pacto que tiene con el diablo el artista en Fausto. Y en cambio aquí, yo creo que se inspira en ella, por eso claramente le llama Margarita, yo creo, y se hace casi Pues sí, no lo desde luego. contrario, pero también es una persona inocente, es una chica joven que está casada con un burgués. Parece que el maestro, que es como alguien fuera, no la corrompe, pero la cautiva y se enamora de él. Y aquí hace todo lo contrario a lo que haría en Fausto. ¿Sabes? Es una persona que se revela, se deja a su marido, de hecho incluso lo transforma. O sea,
No lo transforma en cerdo, pero como No, pero ese no es el deriva- marido, ¿no? Ese es el vecino. El vecino. Que, El marido sí, no sí, aparece en la sí. novela. A mí Pero aquí está fuera, claro, me encanta como, bueno, pasarlo al final. Margarita accede a encontrarse con Wolan, le dan una crema. Me Sí, encanta para porque rejuvenecer. Empieza a volar. a raíz de que se pone la crema, que ella queda todavía más guapa con la crema, pero es como digamos, cuando acepta esto del diablo, salen las verdaderas intenciones que ella tiene y se va a vengar del tipo Es que es maravilloso. no le publicó la novela y va a su casa y menos mal que no lo encuentra, porque si no lo Lo mata, hubiera matado. le destroza la casa. Con una escoba, rompe todas a las modo de cosas. bruja Sí, clásica. puro Bruja. puro Es una bruja. bruja. Claro, le da. Sí. Ella se encuentra a Zacelo, ¿es? ¿O al otro? Creo que es Azacelo. Creo que Azacelo. sí, que Azacelo la busca por la le va a calle. hablar. Sí, porque le dice, el maestro está vivo y está aquí, ¿sabes? Como que le Creo dice. que Y además él- Azacelo dice, esto lo tenía que haber hecho Korobiev o Sí, es verdad, o al algo menos así. indicado. Sí, sí, el del colmillo dice, esto no es lo mío, Sí. pero bueno. Y él le dice, oye, Margarita, yo te ofrezco un trato que te puede interesar mucho, pero tienes que hacerme un favor. A mí no, a mi señor. Y le cuenta un poco. Y Margarita cuando ve que él, porque él le cita textualmente una frase de la novela, si no recuerdo De la mal. novela. Ella dice, uy, ¿esto qué es? ¿Tú qué sabes? Y entonces él le dice, pues mira, que mi señor, que es Satán, no sé si lo dice ahí luego, que es Satán, quiere dar un baile y quiere que tú vengas de invitada. Y si quieres venir, pues yo luego te llamo, te voy a buscar, te doy una crema y tal. Y ella, vale, vale. O sea, es que en el momento uno, cuando ella ve la posibilidad de rescatar a su amado, ella va con todo. Y eso me gustó mucho del personaje. Entonces, luego le Y hace un llama, pacto, le da la hace un crema. pacto con el diablo. ¿Sabes? En Sí, el sí, fondo sí. es, acepta el Lo sé, pacto ya con lo el sé, ya diablo sé. por su amante, que es Y- bonito. ¿sabes? Y claro, ya se pone la crema, se rejuvenece, coge la escoba, ¿no? Es que va en una escoba, ¿no? Sí, 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 es sí, la sí, pura sí. bruja, Y la sale pura volando bruja. por la ventana y la asistenta suya se queda loca. Y dice, hostia, pues esto me lo pongo yo también, ¿no? Y se lo pone. Y entonces coge al bedel, o al vecino, creo que es el vecino de abajo, que la ve y dice, hostia, y le dice, una Venus, una Venus. Y entonces ella, lo y convierte el en tío se cerdo. pone la crema, porque el tío está calvo y gordo, ¿no? Y el tío, la crema en los hombres, el efecto que tiene, o en el hombre que vemos, es que lo convierte en cerdo. El Y tío ella va pero es- montada en el cerdo, El ¿no? cerdo. Y ella va montada en el cerdo, persiguiendo a Margarita, diciéndole, ¿qué es esto? ¿Qué movida? Yo también quiero ser una bruja. Y así cruzan Claro. Moscú volando a modo de Peter Pan. Es que es una cosa muy... Es que es maravilloso. Es muy bueno. Es tío, muy, bueno. muy, Lo de muy... la parte- Es muy, muy bueno. Muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Y Margarita está tan enfadada, es tan graciosa, y va al edificio de los críticos estos, y empieza a romper... Porque es invisible, empieza a romper todo. Y porque yo al principio dije, ¿qué hace? Y dice, ah, coño, va a vengarse. Sí, sí. Claro. Va a Va a vengarse. vengarse del editor que no publicó la novela y que ella cree que fue lo que causó la locura en su amante. Que es básicamente el editor este. Dijeron, no lo podemos publicar. Entonces él lo quema y él intenta rescatar eso, pero no consigue rescatarlo todo. Y entonces un poco como la rebelión suya y su revolución. Que a mí por eso me gusta mucho el personaje también eso, que es como, parece que no voy a pintar nada y de golpe es como la más buena de todas, con una intención muy clara como realmente buena, y su voluntad es tan fuerte que es capaz de pactar con el diablo, jugar a Todo. su juego y no le afecta. Pero, De ojo. hecho, es la única que no tiene una consecuencia. O sea, no se vuelve Yo loca. creo que no llega a pactar con el diablo. pacta, ella se acepta, niega. Pero Sí. todavía no ha obtenido nada a Ya, eso cambio. es verdad, eso es verdad. Ella Ella le es muy invita, lista. le dice, si quieres venir, te tienes que poner esta crema y venir. Ya está, es verdad. Y ya no luego, pacta ya, aún. lo que sea. Entonces, y ella va porque la han nombrado la novela y le han dicho, bueno, si vienes, pues a lo mejor. Pero ella, en principio, no es un pacto realmente porque ella no, Ya de no le momento ofrece ha tenido ni para nada, ella misma. nada. Nada. De hecho, Sí, bueno, acepta la no invitación. haremos spoiler, a la fiesta. pero es como que al final le dice, yo no te voy a dar algo a cambio, yo te voy a dar esto porque te hago un regalo, ¿no? Y entonces ya no vas a tener una consecuencia negativa, pero bueno. Y ahí es cuando Pues entran entonces, en ese mundo onírico extraño de las afueras de Moscú, en el cual, pues de repente hay un sátiro, hay brujas, empieza a haber cosas raras y empezamos a entrar en ese mundo, ¿no? Esa cara oculta del mundo mucho más mágica y más de cuento de hadas siniestro, que es en la que entra la novela a partir de aquí, que me pareció increíble. O sea, me gustó mucho, mucho, mucho. Y ella como que sale de la ciudad, no recuerdo por qué salen, pero salen para algo. Y luego van Yo creo que al la fiesta apartamento del Una diablo. especie a mí es como una especie de bautismo raro. Ujú. Y luego se va otra vez con el cuervo, se convierte en carroza. Es que no me acuerdo muy bien ahora, Sí, pero sí, bueno, sí, es sí. una cosa muy psicotraya, muy Mucho. onírico. Mucho, 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 mucho. Sí, va con un coche, con un pájaro, y cambia la rueda en al final. vuelo.
Y Sí. es como que me ha entrado cada vez en un mundo más psicotrayas. Y ella, con completa normalidad y abrazo de la situación, se empodera mucho. O sea, cuando ve al tipo desnudo, hay un tipo. Ella, cuando llega al principio con la escoba En un lago al bosque, debajo, sí. sí. Hay un tipo ahí bañándose, que es uno de estos siniestros extraños del bosque de Satán. Y la tipa lo ve desnudo y le echa una mega bronca. O sea, es una jefa de la misma Margarita Maquillo también. Y luego llega al De hecho, apartamento. le insulta. Sí, y sí, y sí, le dice, que le se vaya y dice, todo. le dice que hace una serie de improperios impublicables y luego la siguiente frase es, vístete, hijo de puta. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, dice, le dijo una serie de insultos que no podemos publicar. Y a continuación le dijo, vístete, hijo de puta. Es que es muy divertido el libro. Y entonces llegan al apartamento, ¿no? Y ella entra y está todo oscuro. Y se encuentra Sí, con la como que crew. no quieren revelar una gran Sí. sorpresa. Y Se está todo el rato encuentra- todas puras. Se encuentran con la crew. Y está ahí Satán sentado así con su bata, fumándose el cigarro, jugando con el gato al ajedrez. Y ese capítulo, para mí, Esto es literatura. te lo juro, tío, yo es de los capítulos que, o sea, Mientras Oye, Hela le está poniendo un me gel lo he en las leído rodillas, dos Satán, veces. Me lo he leído no dos olvidemos. veces. 2 veces me lo he leído. Me lo leí y cuando me acabé el libro me lo volví a leer. Es que me parece una cosa maravillosa, no sé. Es muy bueno, Sí, sí. muy bueno, Behemoth. Es el... Gela, todo esto que no lo hemos mencionado porque es el personaje un poco secundario de la crew, que a mí me gusta mucho, pero es un poco bruja, entre bruja y vampiro, ¿no? Vampira. Sí. Que es la que convierte en Alvarenuja, que es un personaje secundario que acaba también psicotraya. Y no sale mucho No. Gela, y es como digamos, una mujer guapísima y tal y cual, que está al servicio de. Sí, que van todas, también. van todas, en la fiesta van todas desnudas, es un poco raro. No sé si tiene una explicación religiosa, mitológica, satanista que tenga cierta lógica. Ya, todo el rato las describe como las mujeres van desnudas. Sí, No sé, como mira, que no me pega mucho con cómo Mira, ha retratado el mira, autor el y- resto. vale. ¿No? Y Gela le está poniendo un gel en la rodilla a Wolan, que Un sigo sin ungüento. entender qué era lo que estaba pasando, como si le doliera en la rodilla, que es como algo Sí, como. porque- No sé si es que Porque busca antes del baile, humanizarlo. porque está muy mayor, algo, creo que Ah, cuentan vale. algo de Sí. que en algún momento de Se- la caída, ¿no? Algo- Es como que sí. era un ángel y que cayó y se hizo daño en la rodilla. Y entonces cada vez antes del baile le pone el gel. Ah, para igual que es un pueda bailar. poco la metáfora que al final el demonio era un ángel caído del cielo y lo expulsan del cielo. Igual es eso, ¿no? Y él dice como que ella le pone el ungüento, pero que él confía que en 300 años se le pase. Ya, Que dice, igual. esto es un dolor Sí, sí, temporal, puede en ser. 300 años más se me va. Pero todo el Y rato lo de describe la... a Gela persiguiendo a Wolan para ponerle Sí, eso bueno, porque en el baile. es su... O sea, como claro. que al final es también como una especie de chiste continuo de que Sí. yo creo que igual es un poco el alivio gracioso que le ponen a Wolan para que no sea solo el diablo y ya está. Bueno, tiene Igual en muchos esa alivio escena. grande. Es muy divertido, Bueno, ya, ya. Voland, ¿eh? Digo Es durante muy la divertido, fiesta, también. Sí. Lo de la desnudez yo pensé cuando lo leía, porque le di varias vueltas, porque... Y a ver, hay un aspecto metafórico que es, en el mundo exterior de la novela, en el mundo soviético, todo es apariencia y mentira, porque claro, estás en un régimen dictatorial, entonces, pues hay una cosa llamada represión, que sale mucho en la novela, de la cual la novela habla de forma velada, y tienes que adaptarte a ese marco, ¿no? Y una cosa que hace Woland todo el rato es desnudar la hipocresía de los personajes. Y revelar su verdadero yo y su, ¿no? Y ponerlo todo sobre la mesa sin miedo. Y que en ese mundo del diablo, porque al final es como su mundo, ¿no? Es como su palacio que hay dentro del piso, vemos como una especie de palacio que se convierte. Todo el mundo vaya desnudo, pues se puede entender quizá como esa... Que aquí no eso hay es. máscaras, que aquí no hay mentiras. Que La si tú eres un sinceridad, asesino la sinceridad. que has matado a 82 personas en el año 1322 en la conquista de no sé qué, aquí estás en calidad de eso. Y no hay máscaras que te oculten. Y estás aquí por ser el bicho que eres. Y estás aceptado dentro de eso, ¿no? No lo sé. Porque también a la vez le hacen De el hecho- shaming a la señora por el pañuelo del niño que ahoga. Se te va. Uy, Se te a va. lo mejor sí que es la mano. Pero luego a la vez le hacen a la mujer esta lo del pañuelo, que luego... Entonces no lo sé. Yo creo que puede ir por ahí. ¿Sabes? Como Es que que... yo O creo que no que- puedes ocultarle nada al diablo. Que... Yo creo que el gran tema de esta novela es la verdad. La verdad en el sentido de lo que has dicho tú, la sinceridad de las cosas, la ruptura de la hipocresía de absolutamente todos los personajes que hay allí. Porque al final todos acaban destapando o su egoísmo, o lo que quieren, o incluso las personas más mundanas de las escenas, es como la ansia por el dinero. ¿Sabes? Como nadie quiere, es lo que hablábamos antes.
no, todo el mundo, nadie es creyente, nadie quiere hacer nada en contra del Estado, pero la gente guarda divisas y no quiere, no Claro. se confía en la economía del país para guardar moneda rusa, quiere guardar moneda de fuera, ¿no? Entonces la gracia también es, por ejemplo, el chiste con las divisas. Al final está haciendo una crítica a la burocracia, pero también está destapando la verdad, ¿no? La hipocresía social de Rusia, por lo de la vivienda, lo de las divisas, con el tema incluso cuando se va a lo más serio, que es la historia de Jesucristo, que la niegan, y para, obviamente, yo creo que el autor lo utiliza como la verdad más absoluta que se pueda ver en el mundo, ¿no? Para él. Entonces es como, todo el rato están censurando una novela que habla sobre la vida de alguien que habla con Jesús. Y es un Jesús que no te lo vende. De hecho, en la escena primera que sale Jesús, Jesús le dice a Poncio en plan, bueno, yo solo dije unas cosas. Todo lo que están haciendo ahora lo están diciendo en base a lo que creen que yo he dicho, porque hay un tal Mateo, ¿no? Sí, no, Mateo ¿cómo se llama el Levi. que está? Sí. Entonces, que está diciendo que yo he dicho X porque lo está apuntando en un sitio y luego de ahí está sacando su propia inspiración, ¿no? Entonces él mismo te está diciendo como, ya Jesús al hablar, ya su seguidor ya está cambiando esa verdad. Poncio Pilato decide, lo que has hecho tú, es un cobarde, decide, tiene defender la verdad o seguir a lo que está pidiendo. Están pidiendo que maten a ese señor porque no es una influencia buena para lo que ha pasado. Y al final prefiere ser un cobarde y no luchar y defender la verdad. Y continuamente está pasando eso, como busca destapar la sinceridad y la hipocresía de todos. Desde lo más antiguo, que es Poncio Pilatos, y el maestro, que es el que quiere publicar su verdad y no le dejan, y el propio que está cogiendo dinero, y está la escena de lo que decía Xavi, que para ti has dicho que eran tus favoritas. El sueño este en el que están como presionando a una persona para que revele que el dinero que tiene es suyo y que son divisas, y las tiene que entregar, ¿sabes? Que es maravilloso también. Al final es otra forma de revelar eso. También es como el editor manipula lo que quiere salir y lo que no, porque es lo que él quiere, ¿sabes? Ocultar, ¿no? Y a mí creo que es el gran tema. Es defender romper la hipocresía y defender una verdad, la de cualquiera y la de todos. Y de hecho, Margarita al final es la única que tiene una consecuencia buena. El final es una cosa un poco rara que no se acaba de Yo entender. no sé porque lo que le dice. O sea, lo que le Spoiler, dice Mateo. spoiler. Si habéis leído la novela, a partir de aquí. A partir de aquí dice, digo, contar ya todo. Aquí hemos soltado. Bueno, vamos a volver al baile, ya llegaremos al final, que lo estamos haciendo cronológico y creo que tiene sentido. A mí toda la parte del baile me pareció sensacional. La escena que tiene con la corte del diablo, que está Woland y todos Y en la despierta habitación. gente que está en el infierno para participar. A en mí, la una cosa que me pasó es que cuando empieza ese capítulo, tú dices, buah, esto va a estar muy guapo. Porque aquí va ahora. a salir Dante. Va a salir todo. Va a salir Julio César. Bueno, César justo sí que sale. Julio César, Napoleón. No lo sé. Como un gran desfile de estrellas y contrarias de la historia. Y eso no sucede. Y a mí me hubiera gustado. Yo me quedé un poco de ganas de fanservice, como si esto fuera una peli de los Vengadores, de la Ahí historia. debe estar el hombre ya ciego. Es que imagínatelo, ciego, Ya. hecho mierda, ¿sabes? Es que Igual la hay que mujer le entender- decía, pero dime más, dime más. Y digo, Pero, mira, ¿no esperabais un Es que hay poco que eso? entender que es una novela que como tal podría haber sido, o sea, para mí es muy buena, pero podría haber sido muchísimo mejor si el tío hubiera estado en sus máximas capacidades y lo hubiera podido publicar sin ningún tipo de... No de sé, límite. pensar que te vas a morir a lo mejor motiva mucho a. No, escribir. porque tiene incoherencias el libro. De hecho, en nuestra edición, que es otra, que la tuya es otra, esta es la que tenemos Xavi y yo. ¿La Aquí misma, hay no? una ¿La nota. misma? ¿O qué? No. no, nosotros Ah, tenemos no, con la las de notas. Xavi, perdón. Tú, Xavi, Yo tienes tengo otra, creo. el libro gordo con las notas. Sí. Aquí hay un momento que el editor dice, que de hecho destaca 2 o 3 incoherencias, sobre todo en el final. Porque el propio autor el final se construye desde manuscritos, desde cosas que es oral, le dice él a la otra, la mujer lo coge, lo manuscribe y después se utiliza en la editorial. Entonces hay cosas inconexas sobre personajes, cómo acaban, y yo creo que esa parte del baile, que es más el cierre, yo creo que no está tan detallado igual como... O sea, está detallado, pero igual yo creo que no está tan explorado como otras partes de la novela. Creo, Sí, a mí no es sé. mi Puede sensación. ser. A mí, Que yo se acelera digo, yo me mucho, esperaba la que luego parte funciona dos, perfecto, ¿eh? Pero yo cuando se estaba construyendo ahí buah, esto va a ser muy loco, va a haber aquí personajes muy... ¿Sabes? Como que tampoco tienen que hacer nada, pero bueno, no sé, como... Y luego tampoco el baile en sí No, a ver, no tiene yo lo que tanto... más me acuerdo es de que ella está súper cansada de darle la Sí. mano y tal a todo el mundo, ¿no? Etcétera. La vuelven a sumergir como una especie en el La líquido sangre este que la esta, sí, sí. rejuvenece. Vuelve otra vez, lo vuelven a hacer porque es como, imagínate, pues darle la mano, ¿no? Saludar a todas las personas malas Del mundo, que sí, sí, están es eso. que están en el infierno, Es ¿vale? eso, pero sin el cómo. Y al final, realmente, pues lo consigue hacer y ellos están muy orgullosos. Y es en ese momento cuando el diablo dice, bueno, pues te has portado como una campeona, ¿vale? Algo le dice de que es increíble lo que consigue la sangre, porque es como que ella en realidad es Sí, descendiente es de... de esta, la de Luis XVI.
de María Antonieta. Sí. Es como ella sin saberlo y tal. Y entonces es cuando. Ahí es donde le plantea qué es lo que quieres, ¿no? Vale, ya hemos hecho esto. ¿Y qué es lo que quieres? Entonces ella, supongo, no sé si se lo huele o dice: Mira, pues lo que quiero es que esta que ha venido, que mató a sus hijos. Que no sé exactamente qué es que no hace falta que lleve el Si manto, lleva no sé qué. el pañuelo con el que estranguló al hijo o algo así, le hacen Sí, llevarlo. es como que es un acto de bondad. O sea, que Sí, exacto. Lo transforma en algo egoísta para ella. No, pues lo transforma en algo bueno para una persona que está muerta. Que en Que principio. además, sí. Mm. Pues claro, Y además la entonces le dice: novela Quiero tiene un que acabes tu planteamiento. tormento, ¿no? Porque al final Ujú. es un. O sea, ella lo que hace es. Porque la viola, la señora esta, la viola su señor o algo así. No recuerdo mucho. Era algo así la historia. La violan, o algo así, y ella se queda embarazada. Y entonces cuando tiene el niño, lo Lo mata. mata. Lo mata. Lo mata. Ujú. Pues Entonces es la primera. O Margarita sea, le aquí. dice que le liberen de eso a esta mujer. Sí. Y luego creo que también pide que su sirvienta siga siendo bruja, porque se la pedía, Sí. pues que también que mi sirvienta siga siendo bruja, porque le ha molado mucho el Empieza a tema entrar este. gente, empieza a entrar gente a la sala. Y el tipo ya dice: No, pero ¿qué quieres tú? Y mira, para que no veas que es una trampa, ¿no? Algo así, es un regalo que te hago. Y entonces ya sí ella le dice que quiere estar con el maestro. Ujú. El diablo da Y es ahí, pues, dos buenos consejos para la vida en esa conversación, creo. Uno es. No, sí, uno es como que no te humilles, ¿sabes? Como que no pides. O sea, has hecho bien en no venir y pedirme algo a cambio. En no no mercantilizar todo lo que sucede en la vida. Yo la lectura que hago del concepto Sí, es eso sin ese. saber Bulgaco cómo sería la vida actual, ¿eh? Claro, pero a Porque mí. si viniera el Wolan Sí. a día de No, hoy se y pone las viera la botas, revolución, arrasa. guau, chaval, Spawnea en guau, Barcelona, chaval. en Plaza Cataluña. Y. Y el otro consejo que le da es lo que he dicho antes de que ha sido muy valiente y en la vida sé valiente, ¿sabes? Porque ella es un personaje muy valiente, muy atrevido. Es la Y más. son dos buenos, o sea, es curioso que Satanás dé justo dos buenos consejos, pero para mí los da. Entonces tiene una lectura, a mí me gustó mucho. Como él transmite, siendo él Satán. Es que como tal, el diablo en este libro no No, es no es malo. malo, O no sea, es en malo. ningún momento tiene ningún. Al revés, tiene comportamientos. Es Sí. verdad que se ríe de la gente y juega, ¿no? Con la gente. Lo que dices tú, juega a saber lo que es. Pero en ningún momento hace ningún acto por maldad pura y De dura. hecho es bastante ¿Sabes? justo, Es travieso. bastante justo. Sí, sí, Sí. Al menos con Margarita. sí. Con el de la cabeza igual no sé si seamos ya Sí, justicia sí, al Bueno, pobre pero hombre, por al gilipollas, director del teatro, por pero gilipollas, por gilipollas. ya, ya. Este Sí. es que siempre hay un tonto, No hay siempre hay un maldad, hay tonto justicia. que sí, sí, que dice, es que está viendo una película histórica, es que en el siglo XII, que cállate, sufre tú en silencio, no me jodas a mí la peli, ¿sabes? Pues es que es verdad. Más Wolan hace Es falta en la que, vida. Más Wolan. claro. Bueno, eh, Ya está. temas, ¿vale? ¿Qué temas creéis de qué habla la novela? Es decir, Pero ¿cuáles son para al final, vosotros vamos a los... acabar, vamos, que nos falta el final Al solo. final, venga, Vamos a va, sí. acabar. Total, Final. Al que, final, que le finalísimo, cuente, el sí, epílogo. que ella le pide, vale, pues entonces quiero que liberes al maestro. Y Satán, que le hace gracia lo del maestro por el libro de Poncio Pilato, dice, venga, va, liberado. Pero es que hay una persona Sí. viviendo en el piso, ya no. Es que no sé qué, arreglado. Ya no. Pum, Es que pum. está en un manicomio, ya Las no... consecuencias, que las pague otro. Y de hecho Y, incluso la propia manuscrito lo rescata, sí, sí, ¿no? todo, Como todo. que le ¿Qué? dice, Y hace está una quemado, no frase. importa. Sí, he leído que esta frase en Rusia se hizo como famosa en su momento. Que es que le dijo, es que yo quemé el manuscrito. Y Wolan le dice, no, no, los manuscritos no arden. Y le da el manuscrito. Y se ve que esta frase en Rusia como que tuvo cierto impacto como Sí, frase es como un hecha. Como que la dicho, es como un literatura dicho. es trascendental, ¿no? Y sale de esta novela. Igual que otras cosas. Porque una cosa que hace esta novela, que yo dije, ¡hola! JK Rowling, ¿Eh? que te has copiado. Cuando juegan Woland y Behemoth al ajedrez, las piezas están vivas y se mueven solas, como las de Harry Potter. Ah, bueno, pero eso es... No, pero es verdad. Y cuando le hace hacer ¿Tú eres una jugadas, el referencia peón. o una casualidad? Pues no lo Una sé, cosa más para cancelarla, ¿no? A JK Rowling, pobre no lo sé. mujer, que va a Hostia, estar ¿habéis visto el fatal. pitote que se ha montado? Que ha puesto ahí un tuit de 25 páginas contra la Hermione. Bueno, esto otro día, en la noticia. Otro Pero, día. sí, sí. Otro vídeo, sí. Pero, Bueno, el caso es total, que es el curioso. diablo, Wolan, le da a la Margarita lo que quiere y dice: Vale, te voy a dejar tu vida como estaba. En el bajo este donde estabas con el escritor, vas a estar allí, vais a vivir allí y no os preocupéis de lo que vais a vivir. No sé, muy bien. No te faltará nada. El caso es que eso
no dura mucho. Tampoco, porque, y esa es la parte que quizá no he entendido tanto, Ahí viene el debate. decide, un día va allí, les visita, creo que es otra vez el del colmillo, el del Porque trabajo, Mateo el Levi Azazel. se aparece a. O Levi, ahora no sé si lleva acento. Se aparece Mateo. sí, se aparece a Woland en la torre. Está Woland como diciendo, joder, qué bien nos ha quedado Moscú. Hemos hecho una buena faena. Pues nos vamos Y a ir llega el después de la aguafiestas tormenta. de Mateo Entonces y dice, llega el enviado de Jesús y de Dios. Y Woland hace, joder, el pesado, tío, ¿qué quieres ahora? Que es bonito porque conecta y nos hace ver que lo que estaba escribiendo el maestro Es está verdad. escribiendo lo que se supone que en esta versión del mundo sucedió, ¿no? O algo así lo he entendido yo. Y él le dice, oye, que me ha dicho mi jefe, Jesús Cristo, que esta gente que no los tortures mucho, que los... Pero claro, es que no he entendido mucho yo el final, porque él les dice que en vez de darle la luz de Dios, que les dé paz. Como que lo que se merecen es paz. Es un poco raro. Porque si en esencia iban a ir al cielo, ¿no? es como un paraíso solo para ellos. Poco Sí. especifica el cielo, ¿eh? O sea, que Dice la luz, en vez de la luz, dice que en vez de la luz les des paz. Como un Lo lugar que pasa es que- intermedio entre Lo que el pasa es que es cielo y curioso, el... que es la parte que no he entendido, que es, vale, es algo bueno para ellos, pero lo que hacen es darle el relevo a la persona que había antes, que digamos que estaba en esa paz. Es que no, es la parte que digo, ¿esto es bueno o es malo para ellos? Ya. Mi lectura es bueno, y además el Poncio Pilato se va al cielo, ¿no? Bueno, al cielo no puede ir es un porque es poco pagano, ¿no? equívoco. Se puede ir al purgatorio, no, al Se purgatorio convierte, no. se convierte, ¿no? Bueno, se convierte. De ¿Cómo hecho, se va a convertir? la- ¿Cómo se va a convertir Poncio Pilatos? Bueno, en la gracia del libro es que te habla de que él abraza esa verdad de Jesús. Como que al final, después de todo, como que él cree a Jesús. O sea, cree a Jesús como un profeta o como alguien que te Bueno, está sí, puede diciendo la ser. verdad. Puede Sí, ser. sí. Puede ser. Pero no está bautizado tampoco, ¿sabes? No, claro. Así que... Si nos ponemos estrictos, el segundo, ¿vale? O sea, tienes que Claro. bautizarte, hacer la comunión, confirmarte, casarte y morirte al final. Claro, si Y no... recibir la extrema unción, porque si no, ¿qué? Y arrepentirse. Y es raro Arrepentirse, porque en realidad a donde los mandan es a ese lugar de paz eterno donde estaba castigado Poncio Pilato por cobarde. Exacto. Por eso, que es que yo creo que Como una en especie de ningún momento te purgatorio especifica. raro. Sí, no te dice que va al cielo, te dice que va a un sitio que crea el diablo para ellos, para vivir eso. Pero como tal, luego están muertos, porque están sus cuerpos. Es decir, realmente solo los trasciende a ese mundo para que sean felices. En lo que yo creo que el diablo dice, yo no os puedo prometer más que esto, os doy esto para que viváis eternamente en lo que queréis vivir. Sí que De es hecho, hay verdad una que... escena no Di, se lo di. lleva con unos caballos. Y Eso Sí. es buenísimo, me gusta Es decir, mucho. Es que de es- película flipada total al final con la película del música ya. apocalipsis. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí. Que se ve la verdadera forma de todos, que Behemoth en realidad es como un gordo, ¿no? Y que... O un niño creo Porque que era, solo- un No, chaval, eso ¿no? es Un demonios. adolescente. alguien muy bello, no. Behemoth era un joven bello. ¿Ves Lo cómo que soy era. yo? Exacto. Y lo castiga siendo un gato porque es demasiado creído, ¿sabes? Entonces, Ah, yo no. Borra. Y el Azacelo es como un caballero, una armadura negra. Y como que se revela la verdadera forma de todos. O sea, me pareció un poco Berserk a mí todo este trozo. Y empiezan a cabalgar así por el cielo, A mí ¿sabes? me pareció muy peliculero, digo, guau, Sí, 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 Bulgaco, sí. tío. Y es que música no sé- clásica no sé rusa, con ellos, ¿sabes? A faltan tope, los sí, sí. Ay, sí. rollo Nazgûl, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual, con los caballos. Y grita el otro y se caen las rocas. Y se asusta el maestro. El maestro es el más parguela de todos. Es el que va todo el rato Sí, como la desconectado. Margarita está a tope con la movida y se la suda que luego se rebelen. El otro sí que está cagado porque de golpe Sí, sí, está, sí. está en el manicomio encerrado. Claro, es que y de hasta golpe qué aparece punto- ahí. ¿Hasta qué punto no pensarías tú que esto es que hoy no te has tomado la pastilla? Ya. ¿Sabes? Sí. Y dices, wow, Es así, ¿eh? ha Se me venido. venido ya totalmente a la cabeza, ya estoy. Claro, ya estoy. claro. Porque Ha el venido maestro mi no es como novia. que- no es como que lo rescata alguien, abre la jaula y lo saca. No, no, abre él la aparece. celda y lo sale. De golpe hace ¡puf! Y ya. Sí, sí, sí. ¿sabes? Como... Y sí que hay una cosa que sí que me hace pensar lo que decís de Poncio Pilato y el cielo, que es que Poncio se va con Jesús. O sea, yo recuerdo que cuando él se va, dice caminaba con Jesús o algo así. Se te va el sonido otra vez. Es cuando levanta las manos a la altura Sí, de la estás boca. todo el rato con las ¡Ah! manos ¿Sabéis así. qué es? No, que estoy jugando con el pie y está el USB y a lo mejor estoy tocando el cable del USB del micro. O igual estás dando golpes y cancela. No doy golpes yo. Vale, retoma desde, ¿sabéis? No sé qué, no sé cuánto. Ah, no sé qué más. que lo que me hace pensar que sí que puede ser la lectura esta de que Poncio Pilato como que
es perdonado por su cobardía y va al cielo o lo que sea, es que el trozo final dice que él como que camina con Jesús otra vez, ¿no? Como que se aleja y camina con Yeshua. Entonces, pues sí que puede tener algo de sentido. No sé, me ha parecido raro porque no es un final católico, o sea, en el sentido religioso, no busca ser un final de y se aparece Dios y van al cielo y luz estos para arriba. No es eso. Es como que encuentran Bueno, paz de espíritu, lo es un entiendo yo. final que puede no ser tan satisfactorio, pero sí que es bastante épico. Al final, Pero sí, está la guapísima. pareja recibe lo que quiere, que es estar juntos. Sí. El diablo ha hecho su maldad, ha hecho su baile. Y Rusia sigue su camino, sigue su curso con su hipocresía. Sí. Me parece muy bien. O sea, algún punto tenía que darle de final al libro y supongo que igual podía haber explicado más y tal, pero es que el tío estaba en las últimas, el tío se estaba muriendo, es que murió cada. No, para mí ni le falta ni le sobra, ¿eh? Ya os digo, sí que hay un punto al principio del baile que te esperas un poco más desfile de... Porque es lo que se presta, ¿no? O sea, en la comedia de Dante, pues al final, pues es un paseo por el infierno en el cual te vas a encontrar... Sobre todo porque antes se ha regalado mucho, es que hay un capítulo solo que es el gato haciendo tonterías. No hace tonterías, Behemoth. Bueno. A ver, es Pero que... es lo que decía, que la primera parte está todo muy cuidado y como que lo explota al máximo las escenas, y aquí es como que todo es más picado y acelerado para una rebelión fin. O sea, una revelación. Sí, pero luego hay un epílogo que es... Eso sí que es de película. ¿Sabes la típica peli mala que te pone... que está basada en hechos reales, ¿no? Y te pone... John Smith sobrevivió a la guerra y se casó y felizmente vivió en Florida. Pero eso es porque es un William epílogo Houston... posterior. Pero es curioso, ¿no? Eso estuve mirando que es como él dejó notas que no se podían novelizar como tal. Y era una forma de revelar un poco las intenciones del autor sobre los personajes. Básicamente, ¿eh? Por eso es un poco raro. Y de hecho, ahí es cuando hay incoherencias. Porque es como que habla de Margarita y el maestro como personas vivas en el mundo terrenal. Y en cambio, en otro te describe cómo encuentran a sus cuerpos, él en el manicomio y ella en otro sitio. Sí. ¿Sabes? Como que en el fondo te está diciendo, han muerto físicamente y lo que estás viendo es ellos han ascendido a otro mundo. Y en cambio, en los epílogos esos, los describe como que viven literalmente y físicamente. Entonces se contradice. Pero se contradice porque es como después. Bueno, pero porque realmente ellos mueren en el mundo físico, ¿no? Pero ¿cuál en es la novela sí. ¿Cuál es el mensaje que nos quería dar Bulgakov con esto? Quiere decir que la muerte no es el final. Quiere decir que la verdad, yo creo que es que la verdad que la obra, es decir, el libro permanecerá y serán recordados. Exacto. Sí, eso es un tema que desde luego le preocupaba, ¿eh? Porque la novela permea eso y es el que la obra sobrevive al autor, que la literatura es algo que trasciende a la vida. Y vale, de hecho, Behemoth lo dice, ¿no? Cuando dice lo de Dostoyevsky es eterno o inmortal. Y ahí se está proyectando en el fondo él. Porque ha escrito una novela sobre un autor que quema el libro, pero la novela es tan grande que trasciende al propio autor que ha quemado la novela. Y la propia entidad de la novela... El maestro es el que por fin, aún muerto, su novela existe y es real y se recupera y se publica. Sí. Y luego, el primero que muere es el editor que le censura. O sea, para mí es todo el rato. Yo creo que lo que hace es. Sí, el Belioz este es uno de los. Es del. Sí. Ah, pues eso no había caído. Creo que sí. Es publicado y quién no, y todos tienen que ir detrás de él. Esto no lo recordaba. Por eso digo es que tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Que para mí, obviamente, el tema subyacente es esta crítica, ¿no? Al egoísmo del momento, a la hipocresía del mundo bolchevique de ignorar una serie de verdades, toda esta revolución que de hecho ya lo ves leyendo autores de final del siglo XX, que es, hay una revolución ideológica hacia el nihilismo, hacia nuevas ideas que apartan, que son como más racionales, más científicas y empiezan a apartar todas las abstracciones y valores, y que es una preocupación de muchos autores clásicos. Bulgakov claramente es influencia de Pushkin, es influencia de Dostoyevsky y de todos los autores. Y él tiene una idea de una narrativa mucho más realista que se choca, ¿no? Con sus valores, con los valores del mundo más con censura. Dostoyevsky podía publicar y este tipo no le dejan publicar nada, casi lo matan, le dejan vivir porque le caen gracia a Stalin. O sea, como yo creo que refleja la idea del maestro. Pero no, tampoco lo iban a matar, ¿no? O sea, no. Sí, creo que hay. O sea, leí que hay un momento que publica algo que incluso se plantean como que tenga una sentencia y de muerte, porque al final, o meterlo preso, porque es como que el tío continuamente intenta colarlo en sus escritos. O sea, de hecho, yo he leído que no, ¿eh? O sea, yo he leído explícitamente que no. Mira, sí. O sea, hay como un momento que le perdonan incluso. De verdad, no sé dónde recuerdo. O sea, igual es a Dostoyevsky, que le iban a fusilar y el zar en el último momento. No, ese seguro. Le dijo, no, que era broma. Joder, de hecho, escritor ruso en aquella época, o sea... Sí, la verdad que había que tenerlo bien puestos. si no estás a punto de palmarla por tu trabajo... No y Dostoyevsky además epiléptico, ¿no? O sea, vaya...
Pero aquí sí que es verdad que, por ejemplo, en Wikipedia te dice que llegó a ser asistente de teatro, llegó a ser director del Teatro Nacional de Moscú, el Bulgakov. O sea que no fue como un Mindundi tampoco en el mundo del teatro, en el mundo este. Lo que pasa que todo lo que publicaba y todo lo que escribía se lo miraban y le hacían cambiar cosas o no se lo publicaban. Entonces, esa frustración yo creo que es el libro. Y yo creo que ese trasfondo religioso de como al final Jesús es una verdad que ya todo el mundo ignora, pues es yo creo que el que más puede impactar. Y utiliza la religión como si fuera como lo que has dicho, lo que hemos comentado antes, ¿no? De estamos ignorando como esa religión, la gente ahí sigue creyendo, pero dice que no porque no puedes creer en nada. Esto ¿no? es un tema de debate que da para largo y tendido para un podcast entero, que es cuando despojas a una sociedad muy fuertemente de unos valores que llevan arraigados mucho tiempo, ¿con qué lo sustituyes? ¿Y qué pasa? ¿Y cómo afecta eso a la cultura, a las nuevas generaciones, a las generaciones pasadas, los choques que hay? Y claro que vemos que está sucediendo ahora también, por ejemplo. Pero bueno, hay autores ya que ahondaremos más en ese tipo de temas. Bueno, notas, También, ¿no? espera, Acabamos. un solo último punto. También, si os fijáis, todo el rato los más malos que salen en el libro son del sindicato de escritores, los editores, ¿sabes? Los propios autores, Bueno, los propios compañeros, claro. los propios compañeros de profesión. Al final para mí es una súper crítica a la burocracia y al. Bueno, a los a siervos cómo la del régimen, burocracia. a los Sí, siervos sí. del régimen. Bueno, yo creo Y que está muy guay. que funciona sin cabeza, ¿no? El que está es un traje. Y, Es el y director. trabaja igual, ¿eh? Sí, sí, claro. Trabajando pero sin cabeza. Sí, sí. Ese es el director del teatro, creo. O sea, que es la clase. Eso es bastante interesante todo. Venga, Sí. notas. Venga. Yo le voy a poner un 9,5. 9,5. Sí. ¿Por qué ese medio punto no...? Porque el 10 es la perfección y El 10 es la profesor perfección y soy este yo, tío- ¿no? Y estas cosas que dices tú en clase. Yo le pongo un 9,5, pero justamente por el hecho de que yo creo que si es una novela que está acabada, pero creo que no es una cosa que se pudo terminar del todo. Al final, el hecho de que una parte fuera como se guardara durante tiempo, que se reconstruye con manuscritos, que se censura, se va a publicar, luego la situación de que es una novela que el tío pensó en su cabeza durante toda su vida y se consiguió publicar incluso muerto, yo creo que es difícil de ver la mano final de la edición del autor. Cuando el autor puede ver su novela antes de decir, vale, esa es la verdadera, se publica. Y yo creo que hubiera sido muchísimo un 10 si hubiera A lo habido mejor este no, último- porque luego tenés los Igual libros. no. Luego tenés los libros publicados por los autores tal cual y te enfadas. Y dices que ojalá lo hubiera cortado a alguien. Qué pesado, tanto escribir. Se nota Puede ser. la mano de Pero su bueno, mujer. que yo le he visto que el libro es una pasada, es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Pero hay esas cosas, incoherencias, algunas cosas raras que yo creo que corresponden más a este problema que tuvo en su publicación que no tanto a la novela. Entonces, un 9,5 es una buena nota. Somos un poco flipados, ¿no? Un 9,5, tío, muy alto, ¿eh? Yo le voy a poner un. No, Yo no, le no. Yo voy a poner un Yo 9, le un 9. pongo Le bajo un un 9, un 9. 10. Un 9. Le iba a Yo poner creo que un no. 10, pero le bajo porque también a 9, 9,5, lo que queráis. Bueno, yo no soy mucho de medio punto. O es o 9 o 10. Pues Entonces, 9, 9 mismo. ¿Por qué? Porque, o sea, es claramente un novelón, lo he disfrutado muchísimo, pero en algunos aspectos no sabes hacia dónde va. Es como que, vale, muy gracioso todo esto, pero ¿dónde vamos, no? Sí. Y la historia de amor de la segunda parte me gusta mucho, pero digo, hostia, pero ¿estabas pensando en esta historia de amor cuando escribiste la primera parte? No, yo creo que ¿Sabes? no. Sí, no. O yo sí, yo lo veo muy presente, ¿eh? Extraño. Es Pero un sí poco que, extraño. sí que hay una parte en la mitad del libro, antes de pasar a la parte 2, que a mí hay como 80, 100 páginas, que yo también dije, ¿dónde va esto? Al principio son gracietas, o sea, no gracietas, Sí. te explica de modo, una sátira, de modo ¿eh? gracioso, irónico, sí, como una sátira, todas las incongruencias y todas las movidas del régimen soviético, pero no sabes muy bien hacia dónde tira, ¿no? Sí. O sea, tú sabes que va a haber una obra de teatro y bueno, pues hay la obra de teatro y digo, vale, y una vez que está hecho esto, ¿qué? Y entonces Sí. ya empieza la historia de amor. Bueno, yo creo que es producto de estas imperfecciones, o no sé, pues que el autor estaba realmente fatal. Y que no estaba escribiendo él mismo, estaba transcribiendo a su mujer y no sé, las circunstancias. O sea, tú imagínate, estás ahí tumbado en la cama, te estás quedando ciego. Bueno, pero eso es al final, sí, ¿no? ahora Yo creo que. No creo que, no creo que fuera así todo. A mitad de la segunda parte de la novela. Es que yo tengo la versión esta con Sí, las y lo pone. notas. Y dice, a partir de aquí le empezó a dictar a su mujer. A partir de aquí se quedó ciego. O sea que hay cierta cronología en cómo, o sea, lo escribió. Sí. O sea, el proceso de escritura No, de del hecho, libro no- es lineal, no es adelante, atrás. Porque yo si escribiera esta novela quizá partiría del baile, ¿sabéis lo que os digo? Yo partiría del centro del universo de la novela, que es el baile y la historia. Mira, no hemos hablado de Judas, pero bueno, se nos ha acabado ya el tiempo, así que. Es verdad. Pero de todo del core de la historia de Judas y la traición y el. Porque en ese último trozo de Poncio Pilato y Judas
está resumida la esencia del libro, que es esto, ¿no? La cobardía, la traición, la doble cara, Y yo escribiría la novela, creo, partiendo de ese corazón que es esta historia de Judas y el baile, y todas estas escenas, y luego iría hacia atrás, y construiría la llegada, y haría el setup, creo, ¿no? O como concepto y como idea. Lo que he dicho antes, que creo que, porque yo empecé a leer la versión tuya, Xavi, y luego cambié a esta porque la primera, o sea, no era mi libro, y entonces me compré esta porque la vi que habían traducido también una traducción nueva. Sí, yo Entonces, a pesar de que me he leído aquí- la versión con notas, creo que se puede llegar a hacer pesado, yo porque soy un flipado, pero pues se puede leer tranquilamente la Sí, versión las notas. sin tanta nota, porque es que las notas son un montón, es muy erudita la traductora. Pero creo que ahí también hablaba de eso, que el maestro y Margarita no es una. O sea, él empieza a pensar esta novela sin maestro y Margarita. De hecho, no tiene. O sea, era más la parte del diablo que baja a Moscú y revela todas esta sátira de la sociedad moscovita del momento y bolchevique. Y en cambio, decide empezar a meter esta historia por detrás del maestro y la Margarita. Y yo creo que por eso hay como dos partes que las conecta, creo que muy bien, pero que en el fondo, como lector, cuando la lees linealmente, cuesta porque aparecen. De golpe aparece. Aparece un tipo loco en la habitación del que hasta ahora parecía el protagonista, que era el Iván este. Y de golpe el Iván deja de ser alguien secundario, porque simplemente se ha vuelto loco y tiene una revelación, y es el maestro el protagonista. Entonces yo creo que ahí para mí es lo que creo que es un problema de edición por cómo está escrita y cómo lo decidió la escritura, y porque como tal nunca se editó con él en vida. Ni siquiera se editó prácticamente con la mujer, ya era mayor su mujer, ¿no? Como pasaron muchos años desde que el tío le da estas indicaciones y se publica la novela. Como 25 años o 20 años. Lo bonito es que como somos unos flipados y unos cuñados de la literatura, seguro que en comentarios alguien nos dice, no tenéis ni puta idea. Wallan significa esto. El libro lo escribió así. Tengo un doctorado. Y estas cosas y nos lo aclaran. Mira, Una cosa que... Estas son nuestras impresiones, no, Sí. no estamos Dicen aquí que Poncio para Pilatos. Pero bueno, también te digo, nosotros tenemos un podcast, así que algo valdrán. ¿Tú tienes un podcast? Sí, no estés de acuerdo con lo que estamos Haz diciendo un podcast, haz un podcast. Haz un podcast o comenta. Entonces te comento yo. No es broma, comentad. También estuve mirando análisis de gente y hay uno que decía y defendía que Poncio Pilatos es Stalin y que es una forma de ridiculizarlo. Sí, yo he leído algo así, yo he visto algo así. Yo también lo de Stalin. De hecho, en la contraportada creo que ponía que había una metáfora de... Mira, dice, en la contraportada de esta edición lo pone. Pone, mira, entre los afectados está Margarita, a la que Satán ofrece, a cambio de su compañero en una fiesta, la liberación de su amante, el maestro, que se encuentra en un psiquiátrico después de la mala acogida de su obra sobre Poncio Pilato, que esconde a la figura de Stalin y Yeshua. Yo ahí no lo veo. Yo tampoco. De verdad, no lo sé. Pero bueno, yo no soy el sinopsista de bolsillo, ¿sabes? Quizá decimos tonterías, pero no importa. Curiosidad última que tengo. Porque ahora que has dicho lo de esto, me he acordado de no sé qué de los títulos. La novela tuvo varios títulos provisionales. Título 1, El Mago Negro. Es que yo creo que era la idea. Sí, aquí esto se lo pregunta a ChatGPT, ¿eh? El Accurate ya no lo sé, pero bueno. Aviso a navegantes. Bueno. Uno de los primeros títulos que le puso a finales de los años 20, según ChatGPT, experto en literatura. Centraba la historia en Wallan como personaje principal. Título número 2. El Gran Canciller Negro, variante posterior. También, si os fijáis, Gran Canciller Negro, Mago Negro. Es Wallan. Título 3. Este me parece un poco raro. El ingeniero con una pata. Este es el que había leído yo en mi investigación. Por eso me he acordado. No entendía muy de qué bien. ¿Ingeniero con una pata? ¿Qué pata? Igual cambió alguna escena importante que No sé. revelaba eso. Y luego ya El Maestro y Margarita. Lo que sí se ve claro con la evolución de los títulos que tuvo la novela en los diferentes borradores es que cambia el foco de Satán a Maestro y Margarita. A maestro. Sí. Eso sí. Y quizá pudo afectar que a lo mejor él, a finales de los años 20, o a principios de los años 20, mejor dicho, no sentía tanto esa historia del escritor decadente y su amada y tal, y según, porque claro, esto fue un proceso de 10 años, 12, ¿no? Que empezó, lo dejó y siguió. Y puede ser que al retomar la obra, un Bulgakov ya más maduro... Quiso darle peso al maestro y la censura. Claro, exacto. Más afectado por eso, dije, voy a coger esta obra, esta idea que tenía yo del diablo llegando a Moscú, y lo voy a entremezclar con esta vivencia del autor oprimido, y lo metí en la batidora, y de esas dos ideas le salió Maestro y Margarita.
pues ese puede ser el proceso de construcción. Pero no lo sé, esto ya es tarea para expertos en Bulgakov y Pero literatura rusa. para mí, independientemente del 9 y el 10, para mí creo que es una novela que tiene un gran... O sea, es decir, es una novela pensada con un tema muy concreto, que está muy bien explorado a partir de personajes, escenas. Hay escenas que son una maravilla a nivel de imaginación, a nivel de significado, los personajes están muy bien. O sea, Gato creo con que... pistola. O sea, no te sorprende cuando dices, es una novela que casi que la cogimos por casualidad, porque la escogimos para el club, porque justo se habían reeditado 2 ediciones de este libro que yo ni sabía que existía. Y justo con la intención esta de buscar autores rusos, apareció este tipo, que seguramente igual hace 20 años, como no estaría en ninguna reedición, no hubiera salido en ningún sitio, os hubiera quedado como más olvidado. No sé hasta qué punto es un autor muy conocido de Rusia. Que todo Sí, el mundo sí conoce es, a sí es. Dostoyevsky, conoce a Gogol, sí que es Es conocido. que el problema que tienes si escribes en ruso es que compites, o sea, claro, Claro. pero sí es, ¿no? A mí la obra, Sí, es conocido. a mí me hubieras preguntado de qué va, no te lo hubiera dicho. Exacto. Pero el nombre sí. Bulgakov, o sea, claro, es que Sí, pero no sale contra su obra. Tolstoy y Dostoyevsky, Pues eso. es que- También es verdad que es de otro siglo. O sea, Dostoyevsky y Bulgakov, Dostoyevsky y Tolstoy son sus abuelos. ¿Sabes? Como este tío nace cuando se han muerto los otros, como que quien dice. Y se influencia de esa literatura, de Pushkin también, que es como el padre de todos. Pero también es verdad que el tío mantiene una línea de cómo escribe, pero explora otras cosas, porque es que sus primeras novelas eran literalmente ciencia ficción. O sea, lo del perro, y ahora hay uno de unos huevos, que ahí hay como unos seres que están incubando. O sea, es una loca, eso no sé muy bien de qué va, pero creo que como si en Rusia están incubando unos animales en unos huevos y se les escapan y se crea como el caos, algo así. de esto No me haremos acuerdo un bien. clip como si fuera una noticia tuya, de conspiranoico. Gremlins. el logo de No, los pero que es Gremlins. verdad, que es una de sus novelas, ¿sabes? Que va de eso, literalmente. Como... Bueno, Como ¿tú, que Xavi, el tío empezó a explorar esto. quieres añadir algo, Xavi? Hay que darle un cierre a esto. Sí, yo tengo un cierre aquí preparado perfecto, una frase final. Bueno, pues básicamente el libro. Digo, porque esto. ¿Queremos animar a la gente a que lea con nosotros o no? Sí, claro. El siguiente libro que vamos a reseñar. Bueno, que vamos a hablar, esto no sé, en el club de lectura es Almas Muertas de Gogol. Había dicho Pushkin, pero no he visto gran. ¿No? El de la hija del capitán, pero Pues muy la bien. gente es como que. Pues vaya mierda. Entonces digo, bueno, pues vamos a Almas Muertas de Gogol, ¿vale? Gogol. Esto de Gogol, Gogol. ¿es Gogol o Gogol? Es Google, es un buscador muy Google. famoso que hay. Vale, bueno. Bueno, perdón. Es que esto viene de que en mi obsesión con Behemoth, antes, preparando el podcast, he visto que decían que Behemoth parecía un personaje sacado de una novela de Gogol. Yo he dicho, tío. De Google, ¿no? De Gogol. Es que se te ha perdido un poco. Que, bueno, eso, que vamos a leer eso, ¿vale? Yo quisiera cerrar este capítulo con la cita, o sea, el epígrafe, se llama de esto de la portada, ¿no? De la primera página. El epígrafe que Bulgakov, o su mujer, no sé quién lo puso, quiero pensar que él, puso antes de empezar su novela, que es una cosa que la gente no se suele mirar en serio y que da muchas pistas sobre el tema de las novelas. Si lo leemos con un poco de cabeza después de leer la novela y antes, pues podemos encontrar pistas. Y la cita que él pone es del Fausto de Goethe y dice así: pero entonces, ¿quién eres tú? Y contesta: soy la parte de esa fuerza que quiere eternamente el mal y hace eternamente el bien. Y así abre Bulgakov el libro, y creo que es una buena pista de lo que encontramos dentro con el diablo y sus alegres compañeros. Así que con esto yo creo que hemos hablado suficiente sobre este señor ruso y nos vemos en el próximo capítulo, que será un capítulo normal, y dentro de unas semanas hablando de otro escritor ruso al que todavía no conocemos, pero conoceremos. Hala, chicos. Hablaremos de Almas Muertas de Gogol. Exacto. ¿Vale? Hala, leed mucho y comentad. Sí. Y tomad vitaminas. Sí, y bebed agua y haced cosas buenas, no hay cosas malas, porque Bueno, luego... el deporte, bien, pero con moderación. Aquí el amigo se hizo daño con el Sí, boxeo. pero ya estoy bien. Hasta luego. Adiós, amigos. Chao, chao.